Bienvenidos a un nuevo video para el canal y esta vez estamos con una nueva historia de Harry Potter. Y en este caso la historia es un poco diferente. Harry no es el protagonista y quise traer un poquito de diversidad al canal. Y en este caso los protagonistas son Hermione y Draco, como se pueden ver en la miniatura. No sé si les vaya a gustar, no sé si vaya a ser el tipo de historia que les gusta. Estoy probando para ver si les interesa, ya que pues cuando dejo las... ¿cómo se llaman? Las encuestas en la comunidad, pues poca gente contesta. Así que si les gusta este tipo de historias, quieren seguir viendo variedad en el canal, al menos en el universo de Harry Potter, dejen su like, su comentario y comenten lo que les parece. Pero bueno, antes de comenzar quisiera agradecer a Héctor Ramírez, a Orion Pax, a Javier Matamoros, al Racho 05, a Javier, a Cristóbal Alvarado, a César Vicentini, a Roberto Rodríguez, a Laura Gami, a José Manuel, a Salvador Álvarez, a Denis Esteva, Elaire Ramírez, Marcelo RR, Juan, El Pato Logo, Neo Arlov, Víctor Montego, Aria Cogache, Andrés MG, Xdun, Albert, Juan Antonio, Halator, Isaac León Amatom, JWSRN, Light 043, Axel, Jesús García, Gol Esparta, Juan Camilo, Brian Fernández, Madara Uchilla, José, Jairo Mardeno, Dani García, David Corea. Muchas gracias, chicos, por estar apoyando al canal. Realmente se los agradezco y espero sigan apoyando, dejando su like, su comentario. Y si les gusta este tipo de historias, díganmelo, porque al final de cuentas realmente ustedes son el motivo por el que se siguen subiendo los videos. Y si les gusta, si quieren seguir viendo más, dejad abajo en los comentarios su opinión. Con eso dicho, vamos a comenzar otra vez con el capítulo de hoy. Ya sé que muchas personas están esperando y otras no, pero bueno, comencemos ahora con el capítulo. Disfruten la nueva teoría. Episodio 1. El juego de la sangre. Mansión de la familia Pucey, Inglaterra. Verano 1990. Hermione sonrió mientras abría lentamente los deditos de la mano que protegía sus ojos entrecerrados del sol. Rió suavemente mientras sus rayos danzaban sobre su rostro pecoso. Podía oír la voz enojada de su madre llamándola, pero no le importaba en absoluto. Reprimió una risita mientras se apoyaba en la rama del árbol y se abrazaba a su vestido de gasa recién estrenado hasta las rodillas, ocultándose aún más de la mujer que chillaba. Más temprano ese día, su niñera de Melza le dijo que sus padres estaban esperando a algunos invitados muy importantes. La pequeña Hermione siempre odiaba las visitas. Solo significaba que tenía que volver a usar esos vestidos enormes y esponjosos, como hoy. No es que los odiara. De hecho, eran agradables al tacto, sobre todo esos sedantes. Pero claro, su madre siempre le había dicho que una auténtica sangre pura, como ella, tenía la responsabilidad de usarlos. Como es debido. Se esperaba que levantara la barbilla hasta el nivel adecuado, hiciera una reverencia de la manera más delicada y sonriera siempre. A veces, después de horas de sonreír, hasta le dolían las mejillas. Fue un trabajo bastante tedioso. También se esperaba que ella tocara el piano o cantara para sus invitados mientras su hermano, Adrián, no hacía nada excepto comer con ellos. Fue muy injusto estar en su posición. A veces, incluso deseaba ser un chico como su hermano. Él incluso pudo ir al colegio Hogwarts de magia y hechicería, a la casa llamada Slytherin, mientras que ella debía dominar el francés para prepararse para su primer año en la Academia de Magia Beauxbatons, en el sur de Francia. Estaba tan lejos de casa que se esperaba que se quedara con su tía Genevieve durante las vacaciones hasta que terminara sus estudios, y solo regresaría a casa si era necesario. Hermione sintió que su madre no podía esperar para deshacerse de ella. Sin embargo, la niñera de Melza dijo que su madre solo cuidaba de su propio bien y que la tía Genevieve la enseñaría y la entrenaría para ser una perfecta dama de la familia Pucey. Su madre siempre había dicho que Hermione estaba destinada a darle a su familia un gran honor algún día. Solo tenía que convertirse en una mujer hermosa y encantadora. Hermione no entendió esto, por supuesto. ¿Cómo podría darles un gran honor siendo simplemente bonita y entretenida? Pero lo haría de todos modos. Ella no tenía otra opción. Puede que a veces sea un poco rebelde, pero lo único que realmente quería era el amor y la aprobación de su madre. Ella siempre había anhelado su amor, pero por alguna razón, simplemente no podía conseguirlo. Su único consuelo era la esperanza de que tal vez la tía Genevieve pudiera darle eso. Su padre y su hermano le dijeron que no tenía por qué preocuparse por estar lejos de casa porque de todas formas la visitarían y la verían allí. Ella solo esperaba que Adrián cumpliera su palabra y no la olvidara por completo mientras disfrutaba de su tiempo en su maravillosa escuela. Adrián siempre le decía que se divertían más en Hogwarts que en cualquier otro colegio de magia del mundo.
Incluso le regalaron una escoba nueva cuando expresó su interés por el Quidditch. Adrián planeaba presentarse a las pruebas para el equipo de Quidditch cuando regresara a Hogwarts después del verano. Una vez, le pidió a su padre que también le comprara una escoba, diciendo que también quería aprender a volar antes de entrar al colegio para poder jugar al Quidditch. Pero su padre simplemente se rió divertido y le dijo que era una niña y que su madre no iba a dejarla hacer algo tan ridículamente impropio de una dama como jugar al Quidditch. Lady Petrova Pusey era una mujer muy estricta. Ella también era perfeccionista. A ella no le gustaba ver defectos ni imperfecciones en nada, especialmente en su hija. En una ocasión, incluso había encogido personalmente y por arte de magia los grandes dientes frontales de Hermione, por miedo a que no tuvieran el tamaño perfecto si dejaba que alguien lo hiciera en su lugar. Ella no era tan gentil ni cariñosa como su esposo. De hecho, era todo lo contrario. Ella castigaría a Hermione encerrándola en su habitación durante todo el día si la ponía de los nervios. Pero nunca la había lastimado básicamente. Hermione pensó que era solo porque tenía miedo de dejar una marca en su piel si lo hacía, y eso simplemente no debía hacerse, ¿verdad? Pondría en peligro el honor de la familia. A menudo le decía a Hermione que la belleza de una mujer era su poder. Hermione no lo entendió. Supuso que estaba hablando de sus poderes mágicos o quizás del honor de la familia otra vez, pero no estaba segura. Fue bueno que su padre y su hermano siempre la defendieron cuando su madre se excedía. Adrián incluso la defendía cuando su madre iba a castigarla de nuevo por arañarse las rodillas o por arruinar otro vestido. Hermione nunca entendió por qué necesitaba ser castigada por lastimarse accidentalmente. Después de todo, su madre tenía esas pociones carísimas para eliminar la mayoría de las cicatrices e imperfecciones, así que no tenía por qué castigarla, ¿verdad? Pero lo haría de todos modos. A veces, Hermione incluso escuchaba a sus padres pelear porque su padre la defendía. Hermione amaba mucho a su padre. Pero no se parecía en nada a ella y decían que su madre había heredado esa apariencia porque era hermosa, pero a veces, Hermione simplemente no podía ver ninguna similitud en absoluto. Tenía el pelo castaño y rizado, mientras que el de su madre era liso y negro. Sus ojos eran color avellana, mientras que los de su madre eran color esmeralda. La niñera de Melza dijo que era simplemente porque todavía era muy joven y cuando creciera se parecería exactamente a su madre. Hermione a menudo se preguntaba por qué Adrián tenía los ojos grises y escurridizos de su padre, el cabello negro y se parecía tanto a él, aunque él también era muy joven. Supuso que las niñas crecían de manera muy diferente. Por eso odiaba serlo. Igual que hoy. Sal de donde te escondes, pequeña sinvergüenza. Ya no tiene gracia. Nuestros invitados son muy importantes. Si no sales ahora mismo, te encerrará en tu armario una semana. La amenazó su madre, furiosa. Hermione notó que estaba furiosa, pues ya tenía las manos en las caderas y las venas se le marcaban bajo la piel cremosa. Hermione tragó saliva y se deslizó más hacia las ramas del árbol, asegurándose de ser lo más silencioso posible. Ella realmente quería mostrarse ahora antes de que empeorara, pero no pudo. De todos modos, la castigarían después de entretener a los visitantes. Preferiría quedarse en el árbol y no perder el tiempo si ese fuera el caso. ¿Ya encontraste a Hermione? Su hermano salió de arrepentimiento de la casa. Vestía su túnica nueva y parecía impaciente por la llegada de las visitas. Esto es una locura. Esa niña no tiene nada de modales. ¿En qué me equivoqué al criarla? Estoy deseando enviarla con Genevieve para que la dome como es debido. Gruñó Lady Petrova con indignación. Mamá, estoy segura de que Mione solo. Adrián se detuvo de arrepentido al encontrarse con el rostro sorprendido y nervioso de Hermione. Sus pies colgaban a pocos metros por encima de la cabeza de su madre. ¿Qué pasó? Preguntó Lady Petrova mientras se giraba para ver qué miraba su hijo. Nada, madre, solo creí haber visto un gnomo, mintió Adrián, intentando desviar la atención de su madre del árbol que albergaba a su pequeña y traviesa hermana. ¿Un gnomo? Creía que el jardinero se había encargado de ese problema. Nuestros visitantes se van a quedar aquí 2 semanas, por Dios. Gritó Lady Petrova furiosa, llevándose una mano al pecho como si le fuera a dar un infarto. La pequeña Hermione se mordió el labio inferior y aparentemente cuando su madre se alejó y entró en la mansión. Parecía furiosa mientras despotricaba sobre cómo este día no podía empeorar, provocando la risa de Hermione. Hermione incluso estaba segura de que el rostro de Lady Petrova temblaba y se arrugaba tanto que parecía demasiado gracioso para siquiera considerarlo aterrador, aunque la mujer sí lo era.
Su hermano la miró con una mirada acalorada y amenazante, mientras que Hermione le desarrolló una hermosa sonrisa y articuló un silencioso gracias. Adrián suspiró y se giró para seguir a su furiosa madre. De todas formas, sonreír hermosa e inocentemente siempre había funcionado para ella. Oh, cómo amaba a su hermano. Tal vez la belleza era el poder de una chica después de todo. Draco Malfoy estaba aburrido. De hecho, estaba tan aburrido que sentía ganas de tirar el cenicero dorado que tenía delante. Su padre seguramente se pondría furioso y lo castigaría por ello, pero sería mucho mejor que ser invisible. Se esperaba que se comportara de manera correcta y recatada durante las 2 semanas de sus aburridas vacaciones de verano porque se alojaban en esa casa para discutir algunos asuntos familiares. Odiaba tener que actuar como si fuera el producto de la familia más maravillosa cuando en realidad era todo lo contrario. Ay, Petrova, ha pasado bastante tiempo, dijo Narcisa radiante de alegría cuando la señora de la casa entró en el gran salón, interrumpiendo la interminable discusión sobre su padre y el señor Pucey. La esposa del señor Pucey lucía refinada y aristocrática, igual que su madre. Junto a ella había un niño, más o menos de su misma edad, quizás un poco mayor. El niño le parecía alarmante en un gesto amistoso, pero el pequeño Draco simplemente le devolvió la mirada y se enderezó para compensar la diferencia de altura. Era un niño muy competitivo, y tener un niño mayor y más alto a su lado no sería buena idea, ¿no? ¿Y quién es este joven encantador?, le gritó la señora Petrova, encantada. Su voz era demasiado dulce. Le provocan náuseas. Este es mi único hijo, Draco. Saluda, Draco, lo instó Lady Narcisa mientras lo empujaba suavemente hacia ella. Hola, murmuró de mala gana. Oh, qué encanto, ¿verdad? Pues este es mi hijo, Adrián. Van a ser muy buenos amigos, sonriendo Lady Petrova, empujando a su hijo hacia Draco. Draco pensó que era simplemente estúpido y falso. Su madre tenía muchos amigos, pero siempre hablaba mal de ellos a sus espaldas. Detectaba hasta el más mínimo defecto en ellos y los exageraba para presumir de su superioridad. Incluso el oído había comentado con uno de sus amigos que hacían negocios con la familia Pucey solo porque era una persona caritativa, y sentía mucha pena por su amiga de toda la vida. Dijo que los Pucey estaban cerca de la bancarrota y que todo lo que tenían ahora era su gran nombre y estatus dentro de la sociedad mágica. Mi Adrián empezó a asistir a Hogwarts el año pasado. Está en la casa de Slytherin. Este año hará una prueba para el equipo de la casa. Es bastante bueno en Quidditch, ¿sabes?, mencionó de repente Lady Petrova. ¡Qué maravilla! Mi Draco también es muy bueno en el juego. Lleva volando desde los 4 años, Draco gruñó para sus adentros, pues sabía que iba a presenciar otra vez una interminable sesión de charlas vanidosas. Incluso su padre adoptó su expresión arrogante y se acercó para jactarse de haber sido él quien le había enseñado el juego, omitiendo los pequeños detalles de las palizas constantes cada vez que no acertaba a gol, por supuesto. Miró de reojo para contemplar la hermosa vista que se extendía tras la enorme puerta arqueada de cristal del salón. El jardín era bastante exuberante y pudo apreciar la inmensidad del lugar. Aunque sabía que no era nada comparado con su mansión, aún así era muy refinada y las diferentes texturas y matices del lugar lo habían hipnotizado. De repente quiso salir. Observó a sus padres con cautela. Ahora se jactaban de sus amplias propiedades y haciendas y bien. Le dirigió a Adrián miradas pequeñas de advertencia. Solo lo suficientemente confiadas y desafiantes como para hacerlo llamar antes de que Draco pudiera escapar. Lentamente y con cuidado, dio unos pasos hacia la puerta y la deslizó con cuidado para abrirla para que su pequeña figura pudiera salir sin que nadie lo notara. Adrián no dijo nada, pero no dejó de mirarlo. Probablemente estaba celoso y receloso de tener que quedarse a escuchar las historias exageradas de los adultos mientras Draco podía escaparse a jugar. Draco le sonrió a través de la puerta de vidrio cuando finalmente salió, luego, en un abrir y cerrar de ojos, fue libre. Él siempre conseguía lo que quería porque no era un cobarde. Ese chico Adrián era demasiado cobarde para ser como él. Intentó silbar y saltó un poco, sintiéndose como un prisionero liberado mientras cogía casualmente un narciso y lo colocaba dentro de su bolsillo. Luego cogió algunos más y los tiró a la basura, simplemente porque podía. Entrecerró los ojos aún más para ver la variedad de flores y montículos de hierba que rodeaban el terreno. Subió de un salto las escaleras de piedra y vio un estanque cercano que gorgoteaba relajantemente, creando un ambiente agradable. Sonrió con sorpresa al ver los peces de colores justo debajo de la superficie. «Qué aburrido es esto, ¿eh?»,
Preguntó Draco con desdén, mirando a la pequeña carpa koi que se meneaba. Bueno, vamos a añadirle un poco de aventura a tu vida aburrida y monótona, ¿te parece? Añadió mientras metía un dedo en el estanque. Las carpas nadaron al instante hacia su dedo, pensando que estaban a punto de comer. Estúpidas criaturas, murmuró antes de agarrar una carpa por la cola con la otra mano. La carpa se retorció en su agarre, con aspecto atormentado, pero él solo rió. Paraca. Lo estás torturando. Draco miró a su alrededor y vio dos ojos color avellana mirándolos enojados. En ese momento, Draco Malfoy supo que nunca olvidaría ese día. Linelin. Draco quedó tan sorprendido que de repente soltó el pez que sostenía, sumergiéndose en el agua y escabullirse lo más rápido posible. ¿Intentabas matarlo? Preguntó la niña mientras se acercaba y revisaba los peces, asegurándose de que todos estuvieran bien. Llevaba un enorme vestido de gasa blanca y parecía realmente bonita, señaló. Sí, respondió, solo para ver su reacción. Al principio parecía enfadada, y luego lo miró pensativa un rato. Arrugó la nariz y negó con la cabeza. No, no lo estabas, dijo de repente con naturalidad. ¿Cómo lo sabrías? Draco frunció el ceño. Porque la niñera de Melza dijo que si una persona mala hace algo malo, nunca lo admitirá ante nadie. Si una persona buena intenta ser mala, intentará que los demás vean que hizo algo malo, aunque no lo haya hecho. Así que supongo que solo eres una buena persona intentando ser mala. Aunque no él descubrió por qué, le explicó con seguridad mientras estaba sentada en la orilla rocosa del estanque. Soy Hermione Pucey, por cierto, ¿y tú eres? ¿De Draco Malfoy? Respondió Draco, todavía frunciendo el ceño y luciendo confundido por lo que acababa de decir. ¿También intentas esconderte de tus padres? Preguntó Hermione, saltando de repente de la piedra, acercándose a él para susurrárselo, lo que lo hizo retroceder un poco debido a su repentina proximidad. No estaba acostumbrado a eso y notó que sus mejillas se calentaban un poco. ¿Intentas ser vidente? La miró con el ceño fruncido. Estoy enseguida. Exclamó emocionada, hasta que de repente se tapó la boca con una mano, como si hubiera cometido un grave error al gritar. Vamos, susurró con urgencia mientras tomaba su mano con descaro y lo arrastraba con ella. Draco no pudo hacer más que caminar con ella y observar con torpeza sus manos unidas. Estaban bastante sudorosas, pero ella parecía no notarlo en absoluto mientras seguía caminando hacia unos arbustos del jardín adornados con pequeñas flores tubulares escarlatas que crecían en cimas. El jardín de mamá tiene todas las flores del mundo. Ella le llamativamente antes de arrancar un denso y redondo racimo de florecillas rojas del arbusto ornamental. Lenta y cuidadosamente, arrancó una. Arrancó el diminuto tallo rojo con néctar y lo bebió con delicadeza. El pequeño Draco la miró fijamente, frunciendo el ceño con curiosidad. Toma, lo invitó a Hermione mientras arrancaba otra florecita del racimo. Seleccionó un tallo lleno de gotas de néctar y se lo ofreció. Draco dudó un momento, pero entonces se dio cuenta de que era demasiado curioso y su interés estaba demasiado agudizado como para no intentar lo que ella hacía. Así que, lentamente, inclinó la cabeza para encontrarse con el pequeño ramito de néctar que ella le ofrecía para que lo bebiera. Tenía un sabor azucarado y dulce. De repente se encontró sonriendo un poco. ¿Te gusta, verdad? Le irritantemente radiante. Sus diminutas pecas brillaban con el sol. Puedes hacerte inmortal, ¿sabes? Le susurró con seriedad. Es una bebida de los dioses, aunque aún no he descubierto cómo conseguir un poco de su ambrosía. Tántalo debe ser muy listo para haberles robado una. Pero no quiero ser como él. La niñera de Melza dijo que robar es un delito muy grave. Tántalo fue severamente castigado por ese delito. Después de eso, pasó hambre y sed eternamente, le dijo. Draco se dio cuenta de que hablaba de Tántalo, de un cuento de la mitología griega. Lees demasiado, respondió mientras arrancaba otra flor y repetía el proceso que ella acababa de hacer. Fue muy divertido. Sí. Ella asintió y sonrió. ¿Tú no? Me parece aburrido. Se encogió de hombros y se sentó en uno de los bancos de troncos del lugar. ¿Cómo puede ser aburrido viajar de un lugar a otro? No viajas cuando lees. Te sientas, miras fijamente algunas palabras y las entiendes. Mi madre me obliga a hacerlo todo el tiempo y siempre tengo que informar de todo lo que he leído después. Es aburrido, expresó con sencillez. La niñera de Melza también me hace reportar, reflexionó Hermione. Pero ella lo hace de otra manera.
Me hace actuar, bailar y cantar al respecto, dijo mientras se levantaba para girar con gracia bajo los rayos danzantes del sol. Su vestido ondeaba rítmicamente con la brisa. Dijo que cuando lees, viajas mucho, solo que dejas atrás tu cuerpo y vuelas con tu alma. Es más seguro que viajar de verdad, ¿sabes? Draco tuvo que fruncir los labios y mirar hacia abajo, molesto por el hecho de que de repente parecía un poco tímido. ¿Te quedas aquí un rato más? Preguntó mientras se sentaba a su lado, obligándolo a alejarse un poco. Me encantaría que lo hicieras. Te enseñaré algunos de mis escondites cuando juguemos a las escondidas con Adrián y la niñera de Melza, porque me caes bien, dijo, sonriéndole con los dientes. Draco pareció sorprendido por lo que ella acababa de decir, pero trató de ocultarlo para que ella no lo viera. Toma, murmuró finalmente tras un largo silencio. Tomó el narciso despeinado que había guardado en su bolsillo y se lo ofreció, sin mirarla fijamente y con la mirada fija en el suelo. Para mí. No seas estúpida. Claro que es para ti, se quejó mientras hundía aún más el narciso en su pecho. Gracias. Sonrió suavemente al aceptar su pequeño regalo. El narciso parecía un poco aplastado y revoloteaba y se inclinaba suavemente frente a ella. Se me aplastó en el bolsillo, explicó Draco. Sus mejillas, antes pálidas, ahora lucían húmedas por los besos carmesí. Nunca antes le había dado nada a nadie por voluntad propia. Ni siquiera sabía por qué lo hacía. Simplemente sentía que debía hacerlo porque, ella era demasiado bonita. A por todas. Hermione le dio una palmadita en el hombro y rió mientras corría a pocos metros de él. Vamos. Eres tú. Le gritó juguetonamente. Ella chilló cuando Draco saltó repentinamente del banco de troncos para correr a atraparla. Una suave brisa acariciaba juguetonamente las mejillas del pequeño Draco mientras corría a alcanzar a su nuevo compañero de juegos. Nunca se había sentido tan feliz y tan libre como ahora. Siempre había estado solo en casa y, cada vez que se encontraba con otros niños de su edad, solía meterse en peleas debido a su competitividad. Una vez, incluso empujó a un niño llamado Blaise Zabini contra la mesa del pastel durante una de sus reuniones en la mansión. Esto causó un gran desastre en el lugar. Su madre se enfureció tanto con él que terminó muriendo de hambre y frío en el ático toda la noche. ¡Ay! De repente, corrió a toda velocidad y vio a Hermione tumbada boca abajo en el suelo. Parecía haberse tropezado y lastimado. ¿Estás bien?, preguntó preocupado mientras examinaba los rasguños recién formados en sus rodillas. Por favor, no se lo digas a mamá, dijo entre sollozos, intentando contener las lágrimas. Le temblaban las comisuras de los labios y algunas lágrimas tenaces empezaban a correr por sus mejillas. Sin embargo, Draco notaba cuánto se esforzaba por contenerlas. Pero estás herida, le dijo con ansiedad. De repente, de alguna manera completamente extraña, se sintió muy protector con ella. Solo por favor no se lo digas, por favor no, Hermione. Ambos miraron a su alrededor y vieron a sus familias, que caminaban preocupadas hacia ellos. Lady Petrova parecía demasiado enfadada. Parecía que se le salían los ojos de las órbitas al acercarse a su hija y ver lo que acababa de ocurrir. Hermione sollozó cuando su madre, despreocupadamente, la sujetó del brazo y la obligó a levantarse. Draco notó que Adrián intentó detener a su madre, pero ella simplemente agarró el brazo de Hermione con más fuerza, haciéndola llorar aún más. Es un accidente. No es culpa suya. No tienes derecho a enojarte con ella. Draco se encontró de repente hablando directamente con Lady Petrova. Draco. Muestra algo de respeto, lo reprendió Lady Narcisa, luciendo bastante indignada por el comportamiento de su hijo. Por un instante, Lady Petrova se giró para observar al niño y estudiar la escena que tenía ante sí. Entonces reconoció el pequeño narciso arrugado en la mano cerrada y tensa de su hija, que lloraba. Se quedó pensativa un rato, hasta que su brusquedad se atenuó repentinamente. Incluso, inesperadamente, besó a su hija con compasión en la mejilla. Claro que no es culpa suya, querido, le dijo Lady Petrova con dulzura. Draco odiaba su voz. Estoy muy preocupada por mi bebé. Ven, Hermione. Vamos a curarte y todo irá bien, añadió mientras abrazaba con ternura a su hija. Hermione parecía confundida y seguía sollozando, pero asintió de todos modos y dejó que su madre la acercara más y la acompañara hasta la mansión. El pequeño Draco se quedó paralizado en su lugar y observó fijamente la figura de Hermione que se alejaba. Cuando ella miró hacia atrás y le sonrió tímidamente detrás de la falda de su madre, él se encontró devolviéndole la sonrisa. Niñera de Melza. ¿Por qué mi madre no está enojada conmigo?
Hermione frunció el ceño al ver el reflejo de la mujer de mediana edad que le peinaba con ternura. El dulce aroma de rosas y aceites perfumados tonificaba sus sentidos y la hacía inclinarse indulgente y contenta hacia el calor de su guardián. La niñera de Melza siempre había sido la confidente de Hermione en aquella enorme mansión. Siempre que se lastimaba o se metía en problemas, la niñera de Melza se aseguraba de que estaba bien. A veces, incluso se metía en problemas con Lady Petrova por darle comida a escondidas a Hermione cuando la castigaban y la encerraban en su armario. A veces, la anciana incluso se quedaba con ella afuera y le aseguraba que no estaba sola para que dejara de llorar. En esos momentos, solía pedirle a Hermione que cantara con ella. A la pequeña Hermione le encantaba cantar. Así que, aunque seguía llorando, lo haría de todos modos. Y, como por arte de magia, se sentiría bien de nuevo, y más valiente. La niñera de Melza también la abrazaba cuando lloraba sin parar cada vez que tenía pesadillas en mitad de la noche. Luego le leía cuentos para dormir. La mitología griega era su favorita. También le dieron unas galletas extra de medianoche. Era su pequeño secreto de medianoche. Su madre les había prohibido terminantemente a los elfos que le dieran algo después de cenar. Decía que se acostumbraría hasta que creciera y que le arruinaría la figura, lo que fuera que eso significara. A veces, no entendía por qué su madre era tan estricta con ella, pero no así con Adrián. La niñera de Melza decía que era solo por ser niña y que su madre solo quería protegerla. Pero ella no quería ninguna protección y ella solo quería su amor. Te lastimaste bastante, querida. Supongo que está demasiado preocupada por ti como para enojarse, le escuchó la niñera de Melza para tranquilizarla mientras seguía cepillando sus brillantes rizos con cuidado, asegurándose de aplicar la cantidad justa de poción para domarlos. La joven tenía el pelo bastante encrespado por la naturaleza, y Lady Petrova insistió en que la niñera de Melza tuviera una rutina adecuada para cuidarlo cada noche. Pero siempre se enfada conmigo. Es raro que no me haya castigado hace un rato, dijo Hermione frunciendo el ceño, y luego tragó saliva y pareció un poco asustada de arrepentimiento. ¿No creerás que está posponiéndome castigo porque tenemos visitas? Quizás me duplique el castigo cuando se vayan. Ayúdame, niñera de Melza, por favor, suplicó Hermione mientras saltaba de su asiento y abrazaba bruscamente a la señora mayor. Ay, mi querido, no es así en absoluto. Quizás ella, tal vez no estoy realmente enojado en absoluto. Los ojos de Hermione se abrieron de par en par por el miedo y el pánico antes de alejarse corriendo de su niñera y dirigirse obedientemente hacia su madre. Hola mamá, saludó, apretando los labios con nerviosismo antes de ponerse de puntillas para besarla cuando ella se inclinó y se sentó frente al enorme aparador tradicional. Ben le hizo señas Lady Petrova para que se sentara en su regazo y la niña así lo hizo, moviéndose con tanta gracia y cautela como le era posible. ¿De Melza? Sí, mi señora, dijo Nandi de Melza haciendo una reverencia amablemente antes de salir de la habitación y cerrar la puerta lentamente. Ahora, cariño, ¿por qué no me cuentas qué hiciste hoy con tu nueva amiga? Le preguntó Petrova a su hija mientras le acariciaba suavemente el pelo, lo que la tranquilizó un poco al saber que no la castigarían. Los dedos de su madre eran largos y hermosos y más suaves y Hermione sonrió al ver el reflejo de su madre en el espejo. A ella le gustaba cuando estaba así. Le gustaba la sensación de estar cerca de su madre. Olía a aceite de jazmín y menta. A la pequeña Hermione le encantaba su olor. Eres hermosa, mamá, no pudo evitar decirlo. Su sueño era ser tan hermosa como su madre. Vamos, vamos, Hermione. ¿No te dije que es de mala educación no responder cuando te preguntan? La reprendió su madre mientras le apretaba suavemente la cintura, sin apartar la otra mano de su cabello. Lo siento, madre, se disculpó Hermione y sonrió cuando su madre asintió y la besó tiernamente. Estos momentos eran muy raros. Solía besarla cuando estaba de muy buen humor o cuando lo necesitaba. La pequeña Hermione daría cualquier cosa por ello. Me gusta mucho mi nueva amiga, mamá, empezó a decir, sabiendo muy bien que no debía arruinar el humor de su madre. Háblame de él. ¿Cómo se conocieron? ¿Y la florecita? ¿Te la regaló? Preguntó su madre mientras seguía acariciándole el pelo con rapidez. Sus ojos brillaban de emoción y júbilo, pero, por alguna razón, a Hermione le daban bastante miedo. Draco es muy agradable. También es muy divertido y me gusta mucho, le sonrió Hermione a su madre, aunque parecía bastante confundida por su repentino entusiasmo. Esa es mi chica. Lady Petrova la besó de nuevo con alegría, tomó el cepillo que estaba sobre la cómoda y empezó a peinar sus largos y brillantes rizos.
Draco Malfoy es el único heredero de los Malfoy. ¿Sabes lo que eso significa? Acabas de hacerte amiga del único heredero de una de las familias de sangre pura más ricas y antiguas del mundo mágico. Quiero que seas muy buena amiga suya, ¿me oyes? Pero ya somos buenos amigos, madre. Y él es mi amigo no por eso. Es mi amigo porque es muy bueno conmigo, explicó Hermione mientras fruncía el ceño al ver el reflejo sonriente de su madre en el espejo. No importa, su madre se encogió de hombros. Sigue tan hermosa como ahora. Cuando vayas a Beaux Baton si estés bajo el cuidado de mi hermana, serás la mujer más deslumbrante que este mundo haya visto jamás. Los hombres de sangre pura prácticamente darían sus posesiones y propiedades solo por estar contigo. Pero, por supuesto, elegirás lo mejor. Ya lo veo, querida. Nunca me equivoqué. Incluso ahora, ya tienes muy buen gusto. Eres el angelito de esta familia. Tu padre fue un idiota al apostar casi todas nuestras posesiones y dejarnos sufrir con estas deudas interminables. Pero toda esta desgracia y vergüenza terminará pronto por tu culpa. Eres mi ángel, sonrió su madre y levantó suavemente la barbilla de su pequeña para que pudiera mirarse en el espejo. No lo entiendo, madre. Hermione frunció el ceño al ver el reflejo de la confundida niña pecosa que la miraba. ¿Se trata de mis poderes por volver a ser una niña? Algún día lo verás. Algún día comprenderás el camino que te he preparado. Te mirarás al espejo y sonreirás a tu belleza. Las mujeres de sangre pura te envidiarán porque sus hombres prácticamente se arrodillarán ante ti. Eres la esperanza de esta familia, Hermione. Algún día lo verás y lo entenderás, ¿está bien, Draco? Lo hiciste bien, dijo Hermione mientras palmeaba la espalda de su amigo. El pequeño Draco estaba haciendo agujeros en la parte posterior de la cabeza de Adrián mientras tenía los puños fuertemente cerrados, lo que hacía que sus nudillos estuvieran más pálidos de lo habitual. Ese mismo día, Lucius Malfoy y Ansley Pucey decidieron dejar que sus hijos compitieran para entretenerse un rato. Además de hablar de sus negocios conjuntos, también habían estado muy absortos comparando las habilidades de sus hijos en el Quidditch. Ansley siempre se había sentido orgulloso y muy impresionado por la habilidad de vuelo de su hijo. Siempre había creído que Adrián era el mejor jugador de Quidditch de su edad. Lucius, sin embargo, no quería saber nada. Estaba dispuesto a demostrarle a su amigo que su hijo era el mejor en todo. Y aunque Draco era 2 años menor que Adrián, sabía que aún podía vencerlo en cualquier momento. Fue entonces cuando a Lucius se le ocurrió la idea de que sus hijos compitieran entre sí. Minutos después, Adrián y Draco flotaban sobre el campo con sus escobas, con la concentración que nunca. Ambos querían ganar solo para enorgullecer a sus familias, mientras observaban con interés desde los laterales. Al principio, Hermione quería animar a su hermano. Pero su madre le pidió que animara a ambos. Dijo que sería de mala educación para su nuevo amigo y sus visitas si lo hacía. El partido fue absolutamente emocionante y divertido. La familia Pucey tenía un campo lo suficientemente amplio como para un campo de Quidditch. Cuando Adrián mostró gran interés en el partido, su padre se emocionó tanto que, de repente, les pidió a sus súbditos que le enviaran trabajadores para construirle un campo de juego ovalado de buena calidad. Al final de la semana, las líneas de marcado del círculo central y el centro del campo, así como los aros de la portería, estaban listas. Desde entonces, no había un solo día en que Adrián no jugara al Quidditch. Como solo tenían a sus hijos como jugadores, decidieron variar un poco el juego. Adrián y Draco actuaron como cazadores y guardianes del centro. La única pelota en juego era la Quaffle. Podían marcar goles para sí mismos e interceptar los disparos de la Quaffle dentro de sus aros al mismo tiempo. Como no había buscador, el juego se cronometraba correctamente con un reloj de arena, custodiado por Narcisa, Petrova y la pequeña Hermione. Casi había sido un empate, viendo lo buenos que eran los dos chicos. Pero al final, Adrián ganó con solo 10 puntos. Si la Quaffle que Draco lanzó no hubiera sido unos 5 segundos después, podría haber llegado a la prórroga. ¿Qué tal un juego divertido, verdad? ¿Qué les parece si vamos todos al patio a comer algo? Lady Petrova sonrió alegremente al grupo, aparentemente ajena a la preocupación de Narcisa ante la mirada asesina de su esposo hacia su hijo. Ven conmigo, susurró Draco de repente al oído de Hermione mientras le tiraba suavemente de la mano. Ella notó que parecía angustiado y un poco desconcertado. ¿Por qué? Preguntó Hermione, pero de todos modos dejó que él la guiara. Solo porque sí, por eso, respondió con altivez mientras seguía alejándola de sus familias. Hermione frunció el ceño y se quejó un poco, pero ya había caminado obedientemente con él.
Miró a su alrededor mientras lo hacía, para comprobar si estaban a punto de ser reprendidos por no seguirla, pero solo vio la sonrisa satisfecha de su madre. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Hermione cuando se acercaron al estanque donde se conocieron. ¿No quieres jugar?, le preguntó Draco. Sí, pero se supone que ahora deberíamos estar comiendo. Y podemos jugar más tarde, junto con Adrián, respondió mientras se sentaba en el borde pedregoso del estanque y mojaba los dedos cerca de un nenúfar. No quiero que juegue con nosotros, dijo Draco simplemente, luciendo bastante molesto ahora. ¿Por qué? Porque es estúpido, replicó. Adrián no es estúpido, le miró Hermione frunciendo el ceño. Es estúpido, se burló Draco mientras cruzaba los brazos, como si la desafiara a oponerse a él. No es tonto. Retírate. Hermione finalmente se levantó y lo encaró, con aspecto bastante irritado por el insulto que estaba cometiendo contra su hermano. Ah, ¿sí? Ve con él entonces. Pero ya no podrás ser mi amigo si lo haces. Draco parecía furioso ahora, aunque también parecía un poco sombrío y perturbado. ¿Por qué no podemos ser todos simplemente amigos?, preguntó Hermione con un puchero frustrado mientras bajaba la mirada. Sus labios parecían temblar de agitación. Porque quiero ser tu único amigo. Quiero que juegues conmigo, a solas. Por eso, respondió Draco mientras apartaba con cuidado la hoja que había caído descuidadamente sobre su cabello. Pero será mucho mejor si tenemos muchos amigos, Draco le dijo mientras lo miraba cuando él, torpe pero gentilmente, le tomó la mano. ¿No te alegra ser mi amiga? ¿No quieres serlo?, preguntó, con un tono de repente bastante inseguro y un poco preocupado. Claro que me alegra ser tu amiga, Draco. Pero no puedes ser mi único amigo, ¿sabes?, suspiró Hermione con fuerza, luciendo bastante agotada, como si intentara decirle algo a una persona sorda. Pero no quiero que tengas otros amigos aparte de mí, insistió Draco obstinadamente. ¿Por qué? Porque lo digo yo. ¿Por qué? Porque sí. Por eso. No puedes hacer eso. Y si no puedo ser amiga de Adrián solo porque tú lo dices, entonces prefiero dejar de serlo. Eres cruel, exclamó Hermione, señalándolo con un dedo acusador. Retiró la otra mano de él y dio un pisotón mientras se alejaba. Draco se quedó sentado nuevamente con las pequeñas carpas, pero de alguna manera, ya no quería lastimarlas más. Hermione tragó saliva nerviosamente mientras jugueteaba con el dobladillo de su camisón mientras miraba la enorme puerta antigua frente a ella. Ella no podía dormir, así que tuvo que escabullirse de su habitación y encontrar la habitación de Draco. Su último enfrentamiento no la dejó dormir. Sabía que no era culpa suya, pero se sentía muy culpable por gritarle y dejarlo allí. A veces también tenía peleas con Adrián, pero generalmente eran por cosas insignificantes y con frecuencia todo se solucionaba en cuestión de minutos. El caso de Draco era demasiado diferente. Fue diferente porque y solo porque se mordió el labio inferior cuando finalmente llamó 3 veces antes de abrir lentamente la gran puerta. Su madre dijo que era muy grosero entrar a una habitación sin tocar 3 veces. El pomo estaba a centímetros de su cabeza y la enorme puerta crujió de forma inquietante al abrirla lentamente. «Draco, ¿estás dormido?», preguntó nerviosa mientras entraba, sosteniendo una lámpara de aceite enorme que contrastaba con su pequeña mano. Ella miró por encima de su cama y vio que él estaba detrás de las mantas, moviéndose un poco. «Lo siento por lo de antes», dijo suavemente mientras se acercaba a él y colocaba la lámpara de aceite en el escritorio, justo al lado de su cama. Él no respondió ni salió de las mantas en las que estaba escondido. «Dije que lo siento, Draco. ¿Podemos volver a ser amigos? Por favor?», preguntó Hermione de nuevo, sentada al borde de la enorme cama con dosel, alisando la gruesa tela decorativa que cubría los postes. Ella no oyó nada más que un pequeño sonido apagado. «Draco. Vamos. Háblame, por favor», gimió mientras intentaba quitarle las mantas grandes y voluminosas, pero él no se movía y también tiraba de ellas para no ser visto. «Draco», gruñó Hermione, poniéndose de pie y poniendo toda su fuerza en quitarle las mantas. Por unos segundos, ambos parecieron librar una lucha feroz, hasta que la mano de Hermione se deslizó repentinamente del borde de la manta. Terminó aullando de dolor al chocar brutalmente contra el suelo. «Hermione. ¿Estás bien?». Draco finalmente se levantó de las mantas y saltó de la cama para asegurarse de que ella estuviera bien. Hermione jadeó cuando finalmente levantó la vista y vio por qué él no salía de las mantas. «¿Qué te pasó?», preguntó preocupada cuando él la ayudó a levantarse. «No es nada», murmuró mientras bajaba la mirada e intentaba ocultar los moretones de su cara.
Muy agradecido por la luz tenue y por su pijama que cubría todos los demás moretones en su espalda y brazos. Papá se curará mañana por la mañana, de todos modos. ¿Por qué no te lo cura ahora? Estás herido y no puedes dormir con eso, le dijo preocupada mientras le tomaba la mano. Para ella parecía tan natural tomarle la mano. A él le gustaba cuando ella hacía eso. Es mi castigo por perder contra tu estúpido hermano, dijo, frunciendo los labios mientras miraba hacia abajo. El señor Malfoy te hizo esto. Hermione se tapó la boca con una mano, algo sorprendida de que su propio padre le pegara. Ya me he acostumbrado, dijo encogiéndose de hombros mientras se sentaba en la cama. Hermione lo siguió y él se deslizó un poco para que ella pudiera sentarse a su lado. Se quedaron sentados en silencio durante un buen rato, con las manos firmemente unidas. Somos amigos otra vez, ¿verdad? Dijo Hermione de repente en voz baja mientras lo miraba. Supongo que sí, respondió Draco, apretándole la mano con más fuerza. ¿Te quedarás aquí conmigo? ¿Toda la noche? Tengo demasiado miedo de salir otra vez. Podrían atraparme, respondió ella, haciéndolo sonreír un poco. Traje unos libros. Todavía no los he leído. Mamá me dijo que los trajera para leerlos y contarle cuando volvamos a casa. Dijo que no perdiera el tiempo jugando demasiado, le dijo Draco. Podemos leerlos juntos, añadió mientras intentaba sonreírle, hasta que se dio cuenta de que le dolía un poco estirar los labios de esa manera. Acabo de recordarlo, dijo de repente Hermione mientras saltaba de la cama. Draco sintió una pequeña punzada de soledad cuando sintió que su mano se deslizaba. Siempre guardamos algunas pociones curativas dentro de cada habitación, le dijo mientras buscaba algo en el armario de la habitación. No puedes curarme. Papá se enojará si ve que mis moretones han desaparecido, le advirtió Draco mientras se acercaba y se agachaba junto a ella. También tenemos ungüentos en lugar de pociones. Al menos pueden aliviar el dolor, propuso, y tomó un frasco con ungüento. ¿Son estos tus únicos moretones? Preguntó al intentar tocar la cara de Draco, pero lo pensó mejor al ver que él se estremecía un poco. Sí, lo es, mintió. Vamos, entonces. Voy a... Hermione se detuvo cuando él volvió a encogerse al tocarle el brazo. Ya me lo imaginaba, asintió con complicidad. Minutos después, Draco se sintió pegajoso por los ungüentos, pero suspiraba plácidamente boca abajo en la cama. El dolor de espalda, de alguna manera, había remitido. La sensación mentolada del ungüento le sentó tan bien que no pudo evitar suspirar y sonreír levemente. ¿Te quedarás conmigo? Preguntó mientras apretaba suavemente su pequeña mano. Hermione le sonrió y asintió. ¿Lo prometes? Murmuró Draco, con aspecto de un cachorrito perezoso durmiendo la siesta. Lo juro por mi dedo meñique, sonrió Hermione mientras sostenía su dedo más pequeño hacia él. Draco simplemente lo miró con curiosidad, haciéndola reír un poco. Le digo muchas palabrotas a Adrián, dijo en voz baja y luego se acercó para susurrárselo. Nuestros amigos secretos nos lo enseñaron. ¿Quiénes son tus amigos secretos? Frunció el ceño, con aspecto dolido por el hecho de que ella tuviera amigos secretos con Adrián. Algunos fines de semana, papá nos trae a este parque. Es un lugar muy divertido. Adrián y yo tenemos muchos amigos allí, aunque dijo que no son como nosotros y que no tienen magia, así que debemos mantener en secreto que estamos jugando con ellos. Papá dijo que se llaman muggles. Son muy divertidos, ¿sabes? Papá dijo que el parque es muy especial porque ahora puede estar con su angelito. Soy su angelito, ¿sabes? No sé qué quiere decir con el parque, pero me hace muy feliz, de todas formas, le explicó Hermione alegremente. Padre dijo que los muggles son inútiles. Dijo que son una molestia para nuestro mundo porque son la razón por la que ahora tenemos sangre sucia. Son muy sucios, ¿sabes? Le dijo Draco, ahora con cara de asco y el rostro ligeramente arrugado. Pero son muy simpáticos. Nos divertimos mucho, ¿sabes? Y nos enseñaron esto, no les hables más. No merecen tu tiempo. Son seres inferiores, dijo simplemente en un tono monótono, como si su frase fuera el final del tema. ¿Por qué eres tan malo? ¿Por qué estás tan...? Draco se detuvo un momento al darse cuenta de que lo único que quería decir era, bueno, solo quería que se quedara con él, nada más. Hubo una larga pausa, hasta que Hermione suspiró y se puso de pie. Espera. Exclamó Draco de repente, casi desplomándose al intentar levantarse y evitar que se alejara. Dijiste que no irías. No hicimos el juramento del meñique, así que todavía puedo hacerlo, simplemente se encogió de hombros. ¿Qué es un juramento de meñique? Se quejó mientras se rascaba la cabeza con irritación.
Bueno, es cuando dos personas entrelazan sus meñiques y, entonces, una persona le hace una promesa inquebrantable a la otra. Si se rompe una promesa, no se pueden hacer más promesas para siempre, hasta que se lo compensen por completo, dijo Hermione con una sonrisa, sin notar el ceño fruncido de Draco. Está bien, entonces asintió, aunque todavía parecía inseguro. Juro por el meñique. Hermione le sonrió de nuevo y levantó el dedo meñique. Aunque inseguro y vacilante, Draco entrelazó su meñique con el de ella de todos modos. Prometo que me quedaré con Draco toda la noche, asintió Hermione. De repente, Draco decidió que le gustaban los juramentos con el dedo meñique. Era una mañana tranquila y el sol decidió compartir sus rayos con el estanque, haciendo que el agua brillara y se arremolinara como cristales y estrellas centelleantes, y a la pequeña Hermione le pareció bonito. Pero ella no pudo evitar llorar. Habían sido las 2 mejores semanas de su vida y nunca pensó que realmente terminarían. Hermione y Draco habían sido tan inseparables que era casi imposible que solo hubieran sido amigos por muy poco tiempo. Era como si hubieran estado juntos desde su nacimiento. Todos los días jugaban con Adrián en los jardines y en casi todas partes. Draco decidió que el mayor no era tan malo. De hecho, también era bastante divertido. Aunque, a veces, no podía evitar sentir celos de su estrecha relación con Hermione. Draco incluso armaba un berrinche y arruinaba algunas de sus actividades al darse cuenta de que ella se acercaba más a Adrián que a él. Pero Hermione siempre lo regañaba por ser tan malo otra vez, así que él tenía que comportarse o no podría jugar con ella. Draco solía ser un niño muy terco y siempre conseguía lo que quería. Pero de alguna manera, le gustaba cuando Hermione lo regañaba. Le hizo sentir que, de una forma u otra, alguien también se preocupaba por él. Y Hermione era su mejor amiga, y quizás, su única amiga. Su amistad con Adrián era solo un pequeño espectáculo para poder estar con Hermione, por muy divertido que fuera a veces. Draco y Hermione lo hacían todo juntos. Incluso en las comidas formales, solían tener sus propias miradas y sonrisas secretas. Hermione, juguetona, pedía una comida y Draco la misma, y la duplicaba, solo para que ella pudiera reírse suavemente de su divertida travesura. A veces, se colaba en su habitación por la noche solo para darle galletas. A ella le gustaban, pero le prohibían comer, así que siempre se alegraba cuando él le traía algunas. Luego leían juntos, o simplemente dibujaban y pintaban juntos. A él le encantaba sobre todo cuando ella le leía cuentos. Se quedaba dormido en su regazo, pero a ella no le importaba. Una vez, incluso hicieron una dramatización donde Hermione era la novia y él el novio. Adrián fue quien los casó. Era un papel secundario y Draco pensó que le venía bien. Se reían juntos de la mano y jugaban a las escondidas en la enorme mansión y en el gran jardín siempre que la luna brillaba. A él le gustaba especialmente cuando ella le tomaba la mano. Tenía unas manos muy suaves y cálidas. A ella le gustaba cuando él la llevaba en su espalda para dar un paseo a caballito. Él corría por los jardines con ella riendo a sus espaldas mientras ella simulaba volar. También pudieron jugar bajo la lluvia y se prometieron que lo volverían a hacer incluso cuando fueran mayores. A veces, contaban las estrellas y, aunque a menudo terminaba frustrado y molesto por no poder contarlas todas, lo hacía de nuevo la noche siguiente de todos modos, porque podía hacerlo con Hermione. Cada día era brillante e idílico porque eso significaba que podía volver a ver a Hermione y jugar con ella. Cada noche también era divertida porque él podía colarse en su habitación y leer cuentos con ella. El jardín era su lugar de juegos, el comedor era su tienda de dulces, la lluvia era su pequeño chaparrón, la luna era su lámpara de araña, las estrellas eran sus joyas, los armarios eran sus escondites y el césped era su alfombra y él era el príncipe y ella era la princesa, con las pequeñas carpas como sus secuaces. Todo ese verano era el mundo para ellos. Y se tenían el uno al otro para disfrutarlo. Por favor, no llores, Mione. Te prometo que nos volveremos a ver, le dijo su mejor amiga en voz baja mientras se secaba las gruesas lágrimas que rodaban por sus mejillas. Prométeme que seguiremos jugando bajo la lluvia aunque ya seamos mayores y aburridos. Prométeme que me dejarás montar en tu lomo aunque engorde. Prométeme que siempre serás mi príncipe. Prométeme que siempre estaremos juntos. Draco sorbió por la nariz mientras se inclinaba hacia él. Aunque me cambien de escuela, por favor, prométeme que no te olvidarás de mí. Te lo prometo, Mione. Siempre estaremos juntos. Nos escribiremos cartas largas todos los días. Eres mi única princesa, asintió, con cara de que iba a llorar. Pero decidió que debía ser fuerte por los dos.
No quería que su princesa pensara que era un debilucho, ¿verdad? ¿Juramento de meñique? Le preguntó. Juro por el meñique, sonrió mientras entrelazaba su dedo con el de ella, con la intención de cumplir su promesa para siempre. Hermione le sonrió, sus grandes ojos marrones lo miraban con tanta inocencia y belleza que de repente no pudo evitar inclinarse hacia adelante y presionar sus labios contra los de ella. Fue un beso muy casto, pero aún así un beso. Nunca había hecho eso antes y de repente sintió que su corazón se aceleraba a una velocidad imposible. Fue una sensación confusa, pero de alguna manera lo dejó eufórico. Creo que debería irme, tartamudeó cuando se puso de pie y sintió que de repente ahora también le temblaban las rodillas. Hermione parpadeó 2 veces antes de fruncir los labios y asentir con desesperación. Sus mejillas, bañadas en lágrimas, se veían más rojas y sus grandes ojos marrones y brillantes también eran más redondos y grandes. Adiós, princesa, susurró mientras limpiaba una última lágrima de su mejilla antes de alejarse. Draco cerró los ojos y los puños con fuerza mientras seguía caminando, intentando con todas sus fuerzas ignorar el nudo que se estaba formando en su garganta. En realidad le dolió detenerlo cuando supo que Hermione estaba llorando sola junto al estanque, pero necesitaba ser fuerte por ella. Con valentía se tragó el doloroso nudo que tenía en la garganta, miró hacia atrás una última vez y sonrió a la niña que lloraba, deseando que ella le devolviera la sonrisa. Cuando lo hizo, él asintió y sostuvo su meñique en el aire, significando que tenía la intención de cumplir su promesa. Ella hizo lo mismo y se miraron fijamente durante un rato antes de que él finalmente se alejara. Cuando Draco por fin llegó a casa, su mano se movió repentinamente para tocar sus labios. La sensación de los suaves labios de Hermione aún persistía allí, como si le hormiguearan los sentidos y le hicieran latir el corazón con fuerza. Fue entonces cuando Draco Malfoy lo supo, acababa de tener su primer beso, con su primer amor. Line. La luz persistente e implacable llegó a los ojos de Draco Malfoy mientras intentaba parpadear 2 veces, esperando seguir durmiendo con una terrible pesadilla de fuerte dolor de cabeza y náuseas. Para su consternación, el dolor persistente simplemente no desaparece. Quizás había una razón para ello. Quizás simplemente necesitaba el dolor para finalmente levantarse. Pero maldita sea, es sábado. Sabía muy bien que era sábado cuando tenía dolores de cabeza tan fuertes como este. Era solo otro resultado de una fiesta de Slytherin un viernes por la noche. Pero quizás aquel no era un sábado cualquiera. Tal vez sea mierda. Saltó de la cama al darse cuenta de que hoy no era un sábado cualquiera, como había pensado hacía un rato. De hecho, sin era sábado en absoluto. Era lunes, por el amor de Dios. Lunes. ¿En qué demonios estaban pensando cuando decidieron guardar en secreto algunos whiskies de fuego de Oxmeade para colarse en su sala común y así poder beber hasta perder el conocimiento? ¿Ya es de mañana? Ah, cierto. No estaban pensando en absoluto. Draco se revolvió y vio a una chica, de su misma edad o mayor, mirándolo con el ceño fruncido y cubriéndose el cuerpo desaliñado con sus mantas alborotadas. ¿Quién eres? Frunció el ceño a la chica de pelo castaño rojizo, corto y encrespado, que lo miró fijamente con decisión. ¿En serio, Draco? Así es como le das las gracias a una chica por la mañana. Puso los ojos en blanco antes de estirarse con desgana y levantarse de la cama con descaro, recogiendo su ropa tirada en el suelo. Pero fue una buena noche. Gracias de todos modos. Y soy Rachel, por si te molesta un poco. Nos vemos pronto. Draco parpadeó 2 veces antes de darse cuenta de lo que acababa de pasar mientras miraba a la chica que se había vestido descaradamente frente a él y salió de la habitación como si nada hubiera pasado. Sintió un aturdimiento momentáneo, intentando con todas sus fuerzas recordar cómo demonios había acabado con una desconocida en su cama. Negó con la cabeza un rato, intentando aliviar la sensación de aturdimiento y confusión antes de ir al baño y decidir saltarse su primera clase. Sin duda, fue una decisión racional, en lugar de verse obligado a transfigurar alguna abominación y maldecir por la enfermería. Ese pensamiento le hizo hacer una mueca, o tal vez fue por el feo sabor a tiza en su lengua seca. Abrió el grifo y se lavó la boca con cuidado, odiando la mezcla de su fuerte dolor de cabeza y el sabor crudo del alcohol en su boca. Estaba seguro de que no podía permitirse el lujo de volver a mirar fijamente un whisky de fuego. Pero claro, siempre era lo que pensaba durante resacas como esta. Salir de fiesta en una noche sin preocupaciones era otra historia. Se sintió tan mal que casi se convenció de que no presentarse a su primera clase era definitivamente un acto de santidad. Les ahorraría a sus compañeros su mal humor.
No es que fuera un tipo malvado, rebelde, tonto o algo así. Él era muy temperamental y, bueno, un poco rebelde a veces. De hecho, sus notas eran más que buenas. Su padre lo mataría si no estuvieran por encima de la media. Y Snape le había advertido una vez que se mantuviera alejado de los problemas y que no se revolviera mientras ponía en peligro los puntos de su casa si aún quería estar en el equipo. Su padrino podía ser tan duro con él como su propio padre, pero de todos modos sus amenazas normalmente estaban vacías y, además, ese año no había Quidditch. Draco no entendía por qué tenían que cancelar todos los partidos de Quidditch solo porque esperaban invitados y este torneo en el que solo podían participar estudiantes de 17 años o más. Esto le hacía sentir aún más desprecio por no poder participar en las pruebas del torneo de los Tres Magos y, además, jugar al Quidditch. Destapó la poción con un gesto del pulgar antes de beberla de un trago, haciendo una mueca y siseando un poco por su sabor ácido. Sin embargo, antes de tirar la botella, sus ojos se posaron repentinamente en ella, como si acabara de recordar algo, negó con la cabeza, riendo con frialdad, como si fuera inútil hacerlo antes de darse una larga ducha fría para que la poción le aliviara el dolor de cabeza. Sabía muy bien que, en realidad, los estúpidos sentimientos infantiles eran demasiado quijotescos e impracticables como para perder el tiempo con ellos. La tarde era tranquila e idílica mientras Draco se dirigía al vacío estadio de Quidditch, escoba en mano. Sabía que todo el castillo estaba demasiado concurrido como para que los visitantes que llegarían en unos días lo notaran allí. Solo quería volar un poco y tal vez despejar su cabeza de los pensamientos persistentes que había estado teniendo desde que comenzó el año escolar. Es mi doloroso deber informarles que la Copa Intercasas de Quidditch no se celebrará este año, dijo Dumbledore. Pero me complace anunciar que este año en Hogwarts tendremos visitas del Instituto Durmstrang y la Academia de Magia Beaux Batons. Las siguientes palabras de Dumbledore se esfumaron de la conciencia de Draco. Se quedó sin palabras y clavado en su asiento mientras sus compañeros abucheaban y abucheaban por la cancelación de los partidos de Quidditch, pero también aplaudían con entusiasmo el mencionado torneo. Sabía que Hermione estaba estudiando en la Academia de Magia Beaux Batons. Pero, ¿en serio? ¿Valió la pena volver a albergar esperanzas y expectativas inútiles? Probablemente no vendría de todas llenas. Y si lo hiciera, ni siquiera lo recordaría. Después de todo, se había olvidado tan fácilmente de él después del verano que pasaron juntos. Para cuando llegó a casa, le había escrito su primera carta a Hermione. Incluso le decía lo especial que era para él. Pero fue en vano. No había recibido ni una sola respuesta, por mucho que lo intentara. Se sintió un completo fracasado por siquiera haberle dicho lo que sentía y no haber recibido respuesta. Se habría conformado con un rechazo en lugar de un silencio insultante. Al empezar la escuela, incluso le pidió a su padre que le autorizara a enviar lechuzas con correspondencia a través de fronteras internacionales, sabiendo que ella iba a estudiar en Beaux Batons. Su padre no se la dio, diciéndole que no tenía tiempo para nimiedades. Pero Draco no se detuvo ahí. Decidió hablar con Adrián al respecto y le pidió que le diera sus cartas a Hermione. Adrián era al menos 2 años mayor que él y su padre ya le había concedido acceso para enviar lechuzas fuera del país para que intercambiara cartas con su hermana. Draco decidió que, después de todo, no era tan mal tipo. Durante su primer año, Adrián incluso lo había guiado una vez por algunos lugares de Hogwarts y le había presentado a algunos de sus amigos. Ya estaba en tercer año, así que Draco se hizo muy popular entre sus compañeros de primer año, pues sabían que era amigo de los mayores. Sin embargo, la ira y el resentimiento de Draco volvieron a aparecer la primera vez que Adrián recibió la lechuza de Hermione. Adrián había metido la carta de Draco en su sobre junto con la suya para asegurarse de que Hermione las recibiera, pero fue en vano. Hermione solo respondió a la carta de Adrián, mientras que Draco no recibió ninguna. Draco estaba tan enojado que terminó rompiendo la carta de Hermione a Adrián y casi lastimando a la lechuza. De no ser por las ataduras de Adrián, podría haber lastimado gravemente a la pobre lechuza. Ese día fue el final de la corta amistad de Draco con Adrián. Ambos estaban en Slytherin. Durante el segundo año de Draco, habían trabajado juntos en el equipo de Quidditch, así que no podían separarse. Pero eran solo conocidos y compañeros de equipo, no amigos. Draco no lo permitiría. ¿Cómo puedes ser amigo de alguien que siempre recibe las cartas que tanto deseas? A través de los años, ambos nunca habían mantenido ni una sola conversación amistosa. Habían habido discusiones formales sobre algunas tácticas en el juego, pequeños gestos de salud o un pequeño movimiento aquí y allá cada vez que se veían en el pasillo, pero eso era todo.
Se habían vuelto tan indiferentes el uno con el otro que era demasiado incómodo incluso mirarse. Draco incluso intentaría evitarlo lo más posible a lo largo de los pasillos solo para ahorrarles a ambos un saludo forzado. Adrián tenía su propio grupo de amigos aburridos, como diría Draco. Era más joven, pero se enorgullecía de que se había vuelto más popular que Adrián, en sus propios términos. Nunca había tenido novia, a diferencia de Adrián, quien había tenido un par de relaciones serias antes, pero era solo porque Draco sentía que era demasiado limitante. Cuando las chicas se interesaron por él al unirse al equipo de Quidditch en segundo año, no era de los que ignoraban esa atención. Más aún, intentaba olvidar su estúpido enamoramiento de la infancia por alguien a quien ni siquiera le importaba lo suficiente como para responderle una sola carta. Draco decidió que ella era solo un capricho pasajero y que era inútil pensar en ella, así que decidió aventurarse a salir con las chicas que habían empezado a adorarlo. A lo largo de los años, había disfrutado de toda la atención que podía obtener de cualquier chica que quisiera, solo porque podía. O tal vez solo porque era algo que no podía obtener de ella. Estaba a punto de montar su escoba cuando de repente escuchó a un grupo de estudiantes revoloteando y apiñándose sobre un tipo, que en ese momento los estaba ahuyentando y tratando de caminar lo más rápido que podía hacia el pasillo. Draco entrecerró los ojos aún más para ver que no era otro que Adrián Pucei. Parecía haber recibido un correo del gran comedor, algo que a sus compañeros les interesaba mucho. Molesto, pero al mismo tiempo bastante curioso, Draco no pudo evitar seguir al grupo en secreto. De repente su corazón empezó a latir con fuerza contra su caja torácica aunque honestamente no sabía por qué. Unos segundos después, Adrián se detuvo. Parecía un poco molesto con sus amigos, pero intentó mantener la calma mientras les hacía señas para que se calmaran. Draco se escondió más adentro de la enorme columna griega del corredor, todavía escuchando atentamente lo que estaba a punto de decir, incluso si de todos modos no entendía por qué diablos debería seguir importándole. Mi hermana viene, ¿de acuerdo? Suspiró, y el corazón de Draco latió a una velocidad insoportable, como si de repente le estuviera dando un infarto. La eligieron como delegada para acompañar a algunos de los estudiantes que el colegio había elegido para participar en las pruebas. Aún no tiene la edad para el torneo, así que no puede unirse, algo que agradezco mucho. Pero se espera que venga para que pueda ayudar a quien el cáliz de los tres magos elija para participar en las pruebas. Dijeron que las pruebas requieren mucha reflexión, y al ser la mejor de la clase, la directora la consideró, explicó Adrián, con aspecto bastante irritado porque sus compañeros no parecían molestarse en escuchar su explicación. Simplemente parecían eufóricos de que otra chica guapa viniera a Hogwarts. Miles dijo que está en muy buena dieta. Vio una foto suya en el escritorio de tu habitación, le sonrió Terence Higgs a Adrián mientras le daba un codazo juguetón en el hombro. Pero, evidentemente, a este último no le hizo ninguna gracia. Así que tú eres quien robó una de sus fotos, no era una pregunta en absoluto y Adrián parecía un poco acalorado ahora mientras miraba a su compañero de cuarto. No lo robé, hombre. Solo, bueno, lo tomé prestado. Planeo devolvértelo para cuando pueda tomarme mis propias fotos con ella, explicó Miles Bletchley con regocijo, e incluso le hizo un gesto sugestivo con las cejas. De repente, Draco sintió la urgencia de hechizarle las pelotas. Ni se te ocurra pensarlo, fulminó Adrián con la mirada. No puedes coquetear con mi hermana. Ninguno de ustedes puede, añadió, despidiéndolos con la mano como si fueran una molestia mientras seguía caminando. No puedes controlarla, dijo uno de ellos, todavía corriendo para alcanzarlo. Draco intentó saltar lo más silenciosamente posible para pasar de una columna a otra, asegurándose de que los chicos estuvieran demasiado ocupados enojando a Adrián como para notarlo. Sé que no puedo. Adrián se giró para encarar a sus compañeros una vez más, y Draco casi se cae de una de las columnas donde se escondía. Pero mi hermana no los recibirá, así que olvídalo. ¿Cómo puedes estar tan seguro de eso? Le preguntó Terrence, desafiante. Ella ya tiene novio. Draco se quedó paralizado en el lugar mientras los chicos continuaban alejándose, maldiciéndose a sí mismo por haberse molestado nuevamente. Line. Draco Malfoy se sintió fatal cuando regresó a la mazmorra de Slytherin. Después de escuchar esas inoportunas noticias, corrió directo al campo y casi saltó a su escoba que casi lo derriba del suelo si no fuera por su fuerte agarre. Se quedó con el viento durante horas, aparentemente arrojando todas sus frustraciones y odio a la brisa inocente. Se sintió amargado. Se sintió engañado. Sabía que probablemente no tenía ningún sentido, pues eran muy jóvenes.
Quizás para ella no significaba nada, mientras que él se lo tomaba todo muy en serio. Pero aún así. Prometieron que nunca se olvidarían el uno del otro. Ella incluso lloró cuando él se fue. Lo que tenían era algo especial. O al menos para él lo era. La sensación pegajosa de su camisa cubierta de sudor dentro de su túnica era bastante molesta, e incluso se sumaba a su cuerpo algo dolorido y cansado. Estaba claro que ese día no era su día en absoluto. Se despertó con una chica desconocida en su cama y una resaca persistente, se saltó su primera clase en la que sabía que lo metería en problemas mañana y luego, cuando las clases terminaron y pensó que ese era el final, escuchó algunos hechos que le hicieron pensar en lo idiota que realmente había sido. Ahora, lo único que realmente quería hacer era arrojar su cuerpo a la ducha y quedarse dormido en una bañera enorme. Te dije que ella es realmente bonita. Draco miró a su alrededor cuando entró en la sala común y vio a Terrence Higgs y Miles Bletchley junto con algunos de los miembros del equipo de Quidditch de Slytherin, Graham Montague, Peregrine de Rick y Lucian Bolé desplomados en los sofás negros y verde oscuro de respaldo bajo con botones en la esquina que se habían convertido en uno de los lugares favoritos de los Slytherin en su sala común. Este año no hay Quidditch, ¿recuerdas? Draco intentó parecer indiferente mientras se acercaba al grupo, aunque sabía por qué estaban tan preocupados. Tienes razón. Este año no hay Quidditch. Pero también hay cosas entretenidas aparte del Quidditch, ¿sabes? Le escuchó Miles Bletchley mientras movía las cejas, igual que le había hecho a Adrián hacía un rato. De repente, Draco quiso pinchar esos dos ojos feos con los dedos hasta que sangraran. ¿Qué demonios es esto? Preguntó Draco mientras le arrebataba la foto a Terrence con crueldad, lo que provocó un gemido de protesta. Es la hermana de Adrián. Es realmente especial, ¿verdad? Pero no vayas contándole esto. Podría enfadarse tanto que intentar impedir que venga a Hogwarts, advirtió Lucian Bolé mientras Draco miraba la foto por primera vez. Draco intentó con todas sus fuerzas convencerse de que ya no le importaba. Intentó con todas sus fuerzas dejar de mirarme, simplemente devolver la fotografía y salir. Pero, maldita sea. Mirar a la chica de tus sueños por primera vez en años y ver exactamente cómo había resultado fue bastante y asombroso. En cierto sentido, incluso vagamente más allá de lo creíble. Ella era incluso más hermosa de lo que recordaba o incluso pensaba. Hermione vestía su uniforme de seda azul claro mientras sonreía y saludaba a la cámara. Un libro y su sombra azul estaban delicadamente colocados a su lado. Ella estaba sentada en un columpio del porche al aire libre y su otra mano se había extendido para quitarle un mechón de cabello suelto de la cara debido a la brisa. El ambiente era luminoso y soleado, lo que la hacía brillar un poco. Ella era tan hermosa, tan feliz y tan despreocupada que casi dolía saber que había olvidado tan fácilmente las lágrimas que derramó cuando él se fue. Ella estaba feliz ahora. Ella estaba feliz con otra persona. No me mires tanto, amigo. Adrián dijo que ya está comprometida, le dijo Miles mientras le daba palmaditas en la espalda con picardía y le arrebataba la foto de la mano paralizada. Fue entonces cuando Draco volvió a la realidad. Él estaba enojado. Él estaba enojado con ella. ¿Quién carajo se creía que era? Él era Draco Malfoy, por el amor de Dios. Él podría tener cualquier chica que quisiera. Pero él perdía el tiempo pensando en ella. Era el único que había cumplido una promesa que, para ella, parecía solo un juego. Ella lo había engañado y él simplemente la había dejado. Se había esforzado tanto solo para asegurarle que nunca la olvidarían. Pero al final, ella se olvidó de él. Quizás tuvo la culpa de tomárselo tan en serio y acabar herido. Pero, demonios, al menos ella debió ser comprensiva y explicárselo todo. Pero a ella no le importó ni lo más mínimo hacerlo. Ella era su única amiga. Su mejor amiga. Pero tenía demasiados amigos como para molestarse siquiera en enviarle una sola carta. Ella nunca pudo comprender lo importante que era todo para él porque nunca había experimentado la soledad. Ella no sabía lo crucial que era para un niño solitario como él esperar en su ventana todos los días, con la esperanza de poder recibir al menos una carta de la única persona que, según él, se había preocupado lo suficiente por él. Pero resultó que ella era solo una de ellos. Ahora que lo pienso, tenía muchas chicas, pero de alguna manera, no podía entablar una relación porque en el fondo todavía pensaba que de alguna manera la traicionaría si lo hiciera. Mientras tanto, ella incluso logró conseguir un novio con tanta facilidad. Por supuesto que lo hizo. De todos modos, a ella nunca le importó. Entonces, ¿por qué debería importarle? Sinceramente, ¿qué le pasaba? Ella no valía la pena.
Ella era solo una niña. Giró la cabeza ligeramente al ver a las tres chicas sentadas junto a la ventana de cristal de la mazmorra. Estaban haciendo tareas, pero también parecían molestas porque sus compañeros de piso las ignoraban solo por una foto. Draco estudió a los tres y sonrió cuando se dio cuenta de que, en algún momento, en realidad tuvo aventuras cortas con cada uno de ellos. Se negó a parecer un mal perdedor cuando Hermione finalmente lo volviera de ver. De todos modos a ella no le importaba, así que era hora de que él le demostrara que el sentimiento era mutuo. Reflexionó un rato mientras miraba a sus tres compañeras de clase, Pansy Parkinson, Daphne Greengrass y Tracey Davies. Luego taché mentalmente a Pansy de la lista antes de poder empezar a pensar más. Solo necesitaba una novia para toda la estadía de Hermione en Hogwarts, no una esposa. Pansy era demasiado pegajosa y territorial y una pequeña muestra de seguridad la impulsaría a convencerse de que se casaría con él inmediatamente después. Pansy siempre había sido muy posesiva con él porque le había metido en la cabeza la idea enfermiza de que lo poseía solo por ser su primera, y viceversa. Ocurrió el año pasado, de hecho, y fue el sexo más incómodo que había tenido. Ambos no tenían ni idea de qué hacer y lo hicieron solo por pura curiosidad. Además, estaban borrachos. Decidieron tomarse una borrachera para calmarse. Ambos querían ser los primeros en todo. Era una idea enfermiza, pero bueno, seguía siendo competencia. El día siguiente fue un infierno y él prefirió no pensar más en ello. Se giró para mirar a Daphne, pero decidió tacharla también de la lista. Daphne estaba bien. De hecho, era la más guapa de las chicas de Slytherin. Quizá fuera un poco demasiado materialista y costosa, pero él tenía el dinero para vivir con eso. La razón por la que no podía encariñarse con ella era por su hermana pequeña, malcriada, exagerada y excesivamente emocional, Astoria Greengrass. Sinceramente, esa chica podía darle escalofríos y pesadillas a la vez. Una vez, incluso montó un berrinche enorme y lloró tanto que parecía que alguien la hubiera maltratado cuando lo sorprendió en la habitación de su hermana. El mocoso daba tanto miedo que acabó corriendo y casi volando de la habitación de Daphne con solo los calzoncillos puestos. Pero lo peor fue que, un día después, recibió una carta de perdón y amor de Astoria, pidiéndole que dejara a su hermana y la convirtiera en su novia. Suspiró mientras finalmente se giró para mirar a Tracey Davies. Tracey Davies era y bueno y aburrida. Ella ni siquiera era tan guapa. Era bastante atractiva, sí. Pero siempre se esforzaba al máximo por ser bella y popular, comprándose cosméticos caros y ayudando a Pansy y a sus amigas a menospreciar a las demás chicas de la escuela. Ella también era muy presumida y se consideraba superior aunque no tuviera ni la suficiente apariencia ni la suficiente personalidad. Draco ni siquiera sabía por qué demonios se había molestado en tener una pequeña aventura con ella antes cuando era tan aburrida. Tal vez, también por aburrimiento. Pero en este momento ella era la más segura. Draco sabía que Tracey no era el tipo de chica que había estado relacionada románticamente con él. Disfrutaba de la popularidad que él le daba, pero no le importaba en absoluto, lo cual era perfecto. Ella sería la conquista más útil y también la más inofensiva. Él sonrió mientras comenzaba a caminar hacia las chicas, quienes ahora lo habían notado y comenzaron a reírse coqueteando con él. Su ego definitivamente iba a estar intacto y protegido estos siguientes meses. Y se aseguraría de que Hermione lo viera claramente. El gran salón estaba perfectamente adornado con hermosas velas flotantes. El techo encantado también se colocó para realzar la grandeza del salón, haciendo que todo el lugar pareciera estar lleno de magia, como en cada fiesta de bienvenida del año escolar. Por fin era viernes 30 de octubre y los invitados más esperados de la escuela por fin habían llegado. Fueron guiados desde el barco de Durmstrang y el carruaje de los Beauxbaton, tirados por una docena de caballos alados, respectivamente, por Hagrid y Filch. Se esperaba que hicieran su entrada en el gran salón para encontrarse con los estudiantes de Hogwarts. Draco se movió inquieto en su asiento mientras Dumbledore pronunciaba su larga presentación para los estudiantes de la Academia de Magia Beauxbatons y su directora. Tracey parecía aburrida, pero también un poco preocupada por la posibilidad de que su nuevo novio encontrara estudiantes atractivos y acabara con su popularidad. Decidió aferrarse más a Draco, solo para asegurar su puesto. Draco simplemente le frotó la espalda un poco distraídamente, por el bien de las apariencias. Aunque estaba claro que no le estaba prestando ninguna atención. Por favor, den la bienvenida a los estudiantes de la Academia de Magia Beauxbatons y a su directora, Madame Olympe Maxime. Anunció Dumbledore con amabilidad, abriendo sus largos y esbeltos brazos para dar la bienvenida a los invitados.
Los sonidos de violines y pianos atrajeron entonces la atención de los estudiantes. Coros de ninfas del bosque emergieron de la antigua puerta del gran salón y se extendieron con gracia por los lados del pasillo, interpretando una melodía particular, suave y hermosa. La primera en entrar fue la directora de su escuela, a quien Draco consideró demasiado enorme para ser considerada una mujer si no fuera por su elegante túnica de satén negro que la identificaba como tal. Junto a ella estaba una chica de una belleza impresionante, que bailaba a su alrededor como una bailarina. Era alta, esbelta y parecía muy frágil al deslizarse por el camino, haciendo suspirar a todos los chicos de Hogwarts a su paso. Por un momento, Draco no le quitó los ojos de encima, hasta que de repente vio a una de las chicas bailando justo detrás de ella. Parecía surrealista y onírico, saber exacta y fielmente que finalmente estaba mirando a Hermione. Ella sonreía hermosamente mientras seguía y bailaba unos cuantos pies detrás de su líder. La chica mayor parecía convertirse en la más popular entre la multitud, pero Draco no pudo evitar mirar fijamente a Hermione sola. Hermione bailó y se deslizó a través del pasillo tanto que Draco no pudo evitar quedarse con la boca abierta por un rato mientras la miraba, luciendo como si estuviera atrapado en un trance. Definitivamente se había convertido en una mujer hermosa. No pudo evitar pensar en lo poco que la foto le hacía justicia. Sin duda, era mucho más impresionante en persona. Sus largos y brillantes rizos rebotaban elegantemente en el aire junto con su hermoso cuerpo mientras bailaba con gracia como si estuviera flotando. Su rostro era tan angelical y tan inocente que casi brillaba con la suavidad y dulzura de sus movimientos de baile. Sus ojos eran más redondos y sus labios más carnosos de lo que recordaba, pero sabía que eran tan suaves como antes, si no más suaves. Ella era su Hermione y ella todavía era hermosa. Ella era más que hermosa. Ella era su ángel, su princesa, la chica de sus sueños. Y cuando dejó de bailar, sus llamativos ojos color miel se posaron directamente en él. Draco decidió que nada en este mundo podría ser tan fuerte e impactante como la mirada de Hermione. Ella lo había mirado como si fuera la única persona en todo el lugar. Lo había confundido muchísimo porque ella podía hacer eso, cuando en realidad, había ignorado todos sus esfuerzos años atrás. Ella lo miraba directamente a los ojos como si intentara leer cada uno de sus pensamientos, sus sentimientos y todas las sensaciones que emanaban de su alma. Nunca había sentido su corazón latir tan fuerte que incluso podía jurar que podía oírlo entre el ruido del gran salón. De repente sintió que respiraba profundamente mientras la miraba fijamente. Casi le dolía respirar porque no podía obtener suficiente aire mientras ella lo miraba fijamente con la misma fiereza. Su corazón parecía haber duplicado su trabajo para compensar el arrepentido flujo de sangre que inundaba su sistema. Ella lo miraba directamente a los ojos como si lo hubiera extrañado. Lo dejó confundido y atónito que todos estos años, ella había sido la que lo había ignorado y se había olvidado de él, pero cuando entró en el salón, fue como si él fuera a quien ella había tenido la intención de encontrar entre esta gran multitud en primer lugar. Incluso parecía un poco herida cuando sus ojos se posaron en su mano que todavía descansaba sobre el hombro de Tracey. De repente, se sintió como si el gran salón estuviera desierto. Como si estuvieran en un escenario vacío sin nada más que ellos dos como artistas y espectadores al mismo tiempo. De repente sintió la urgencia de quitarle la mano a Tracey y saltar hacia Hermione. El problema era que ya ni siquiera podía moverse. Fue tragado sin poder hacer nada por un enorme agujero negro que era su mirada. Francamente, no podía comprender las emociones que se ocultaban en esos hermosos ojos color miel, pero no podía apartar la mirada. Era como si quisiera descubrirlos, pero también dejar que guardaran sus secretos, porque el misterio lo asombraba tanto que se había vuelto demasiado hermoso para dejarlo escapar. Él simplemente no podía apartar la mirada y no le importaba si se estaba volviendo demasiado obvio para cualquier otra persona en la habitación. Ella ya era demasiado obvia para él, como él lo era para ella, entonces ¿por qué demonios se preocupan también por los demás? Sus miradas duraron todo el festejo de bienvenida, solo interrumpidas por conversaciones ocasionales de sus compañeros de escuela y las preguntas repentinamente interminables de Tracey sobre cosas que antes ni siquiera le interesaban. Cuando Draco vio a Hermione tomar un bollo y colocarlo delicadamente en su plato, duplicó sus propias porciones en su plato sin romper el contacto visual. Ella sonó un poco cuando vio lo que hizo, haciendo que Draco sonriera al pensar que ella todavía recordaba lo que solían hacer antes. Fue como un juego. Draco sabía que nuevamente se estaba aventurando en territorios peligrosos. Él sabía perfectamente que era retorcido.
Sabía que simplemente se estaba colocando en ese estado de vulnerabilidad al que no quería volver nunca más. Quizás realmente no la había superado, por más que lo intentó. Tal vez realmente tenía esta enfermiza obsesión con su amor de la infancia. Tal vez sí, pero él simplemente no pudo parar. Porque le gustó demasiado. Mione. Hermione levantó la vista de su ropa mientras se arreglaba y vio a su amiga, Fleur Delacour, echando un vistazo a su espacio dentro del carruaje azul pastel de los Beauxbatons que sería su hogar durante los próximos meses. Fleur era una estudiante modelo y muy respetada por todos sus compañeros de Beauxbatons. Incluso era la alumna preferida de la directora para participar en el torneo de los Tres Magos. Además de su popularidad y estatus como estudiante de séptimo año, era muy cercana a Hermione, a pesar de ser años menores que ella. Al igual que Fleur, Hermione era una estudiante dedicada. Ambas eran muy francas y participaban activamente en asuntos sociales y públicos, especialmente en lo que respecta al bienestar de su escuela. Incluso se habían hecho amigas a través de un concurso de debate interniveles en su escuela. Estaba compuesto por representantes de cada nivel, desde tercero hasta séptimo. Fue una competencia difícil, pero al final, Hermione ganó. Fleur estaba muy impresionada con las capacidades de Hermione, a pesar de su corta edad. Ninguna de ellas esperaba que una estudiante más joven le ganara a una de séptimo que era prácticamente la mejor de toda la academia. Fleur incluso le había dicho a Hermione una vez que le entregaría su corona algún día, cuando se graduara y dejara la escuela. Los estudiantes de Beauxbatons eran personas muy orgullosas, pero solo presumían porque sabían que la tenían. Fleur pudo haber sonado arrogante y altanera a otros al hablar de esto, pero para sus compañeros y para Hermione, era algo muy normal dentro del colegio. Hermione había aprendido que la audacia y la confianza se consideraban privilegios de ser una mujer hermosa y elegante. Si lo tienes, debes presumirlo o, de lo contrario, no se consideraría hermoso cuando nadie pudiera verlo. Cuando te humillas demasiado e intentas ocultar tu don a los demás, entonces no tenía sentido poseerlo desde el principio. Señora, eres una visitante, dijo Fleur con una sonrisa amable a la joven. D'accord, merci. Llegaré en un minuto. Hermione le devolvió la sonrisa. Fleur simplemente le devolvió la sonrisa y salió antes de decirle que simplemente estaría en su habitación, en caso de que necesitara algo. Hermione sabía que el visitante del que hablaba Fleur probablemente era solo Adrián, que la estaba cuidando, pero aún así no podía evitar que su corazón se agitara un poco, sabiendo que podría ser otra persona. Tras el banquete de hace un rato, Madame Maxime los reunió para darles más instrucciones sobre el horario de las comidas, que se celebrarían en el gran comedor de Hogwarts. También se habló de su toque de queda, sus horarios de estudio y de dormir en el carruaje de los Beauxbatons. Hermione no tuvo tiempo de hablar con ninguno de los estudiantes de Hogwarts debido a eso, por lo que no estaba segura de si fue algo afortunado o desafortunado. Adrián. Hermione sonrió radiante mientras bajaba corriendo los escalones dorados del carruaje hacia los brazos de su hermano. Rió cuando él la levantó del suelo y la hizo girar un poco juguetonamente. Ella estaba feliz de verlo. Pero ella no sabía por qué se sentiría más que feliz si no era él y si era otra persona quien la esperaba afuera de la puerta de ese carruaje. Siento no haber podido hablar contigo en el comedor hace un rato. Madame Maxime quería hablarnos sobre ciertas reglas dentro de los terrenos de Hogwarts, explicó cuando finalmente la dejó en el suelo. No, no pasa nada, le sonrió radiante. Lo que no pasa es que me digas que no me extrañaste. ¿Me extrañaste? Le preguntó mientras le tocaba la punta de la nariz con picardía, haciéndola reír entre dientes y arrugando un poco la nariz. No, bromeó ella mientras cruzaba los brazos burlonamente hacia él. ¿Ah, sí? La desafió Adrián, haciéndole cosquillas en los costados, haciéndola gritar y reír mientras intentaba alejarse de él. Ambos terminaron riéndose y burlándose el uno del otro como niños pequeños nuevamente afuera del enorme carruaje. Hermione y Adrián nunca habían perdido su cercanía y se sentían muy cómodos el uno con el otro. Se querían mucho y Adrián siempre la visitaba en Francia durante sus vacaciones, tal como le había prometido. Aunque estaban lejos, también se escribían cartas, así que era como si hubieran crecido juntos. Hermione sabía que nunca podría pedir un mejor hermano que Adrián. Oigan. ¿Qué están mirando ustedes tres? Preguntó Adrián de repente con frialdad a los tres estudiantes de Hogwarts que estaban a pocos metros de ellos. Hermione notó que su voz sonaba muy diferente, muy distinta a su tono amable habitual cada vez que le hablaba. Hermione se giró y vio a los tres estudiantes, que se dirigían hacia ellos con vacilación.
El chico de cabello negro azabache parecía algo avergonzado e incómodo con la situación, como si lo hubieran arrastrado a ella, mientras seguía a sus dos amigos a pocos metros de distancia. Los otros dos estudiantes tenían el pelo rojo llameante. Hermione supuso que eran hermanos, pues también compartían rasgos similares. La chica más joven también parecía algo insegura, pero era la más segura del grupo mientras arrastraba a su hermano hacia sí. Hola, chilló nerviosa la chica más joven mientras se alisaba un poco la falda. Solo, queremos hacernos amigos, ya que eres nuevo aquí y. Bueno, o sea, yo soy Ginny, él es Harry y. Se detuvo para arrastrar a su hermano delante de ella. Hermione pensó que el pobre tipo ya no respiraba. Parecía abatido por su propia hermana. Este es mi hermano, Ronald Weasley. El hermano de Ginny de repente la empujó un poco, luciendo más rojo que nunca. Oh, lo siento. Se llama Ron. Solo Ron. La gente lo llama Ron, no Ronald y. Bueno, olvídalo, es solo Ron, asintió Ginny mientras intentaba sonreír, pero terminó haciéndole una mueca incómoda. Mira, Ginny, y como se llamen tus amigos, esta es mi hermana. Es amiga de los Slytherin. Es una de nosotros, dijo Adrián con amargura antes de que Hermione pudiera siquiera abrir la boca. Dile a Ronald que es mejor que se quede con las chicas solteras de tu sala común y que no salga con estudiantes extranjeras. Sus estándares no soportan a una pelirroja de Gryffindor, miserable y desesperanzada, y. Adrián. Lo regañó Hermione, indignada por lo que acababa de decir su hermano. Adrián simplemente frunció los labios y se cruzó de brazos en señal de desafío. Lo siento mucho, les dijo Hermione con cautela. Por cierto, soy Hermione Pucey, la hermana de Adrián. Un placer conocerlos. Su escuela es bastante buena. Me alegra que por fin haya podido venir de visita, sonrió mientras les estrechaba la mano a cada uno, frunciendo el ceño ligeramente al ver lo fría y temblorosa que estaba la mano de Ron Weasley. Está bien, pelirrojo. Ya es suficiente, suspiró Adrián mientras apartaba la mano de su hermana. No tienes por qué ser tan grosero, ¿sabes? Se burló Ginny de Adrián mientras apartaba a su hermano, quien parecía un poco enfadado, pero demasiado enamorado y nervioso como para quejarse. Será mejor que nos vayamos, Hermione. Encantada de conocerte, añadió, mientras le dedicaba una sonrisa amable a la chica de Beaux Batons. Nos vemos, respondió Hermione con una sonrisa radiante antes de que los tres se fueran. No pudo evitar mirarlos fijamente mientras bajaban al castillo y se empujaban con naturalidad y de forma juguetona. Parecía que se reían y se culpaban mutuamente de su propia vergüenza. Incluso parecieron burlarse de Ron, quien se rascaba la cabeza con incomodidad. A Hermione le pareció un poco mono a pesar de su timidez. Entonces sonrió al notar que Harry parecía un poco más ruidoso que hacía un rato. Todos parecían tan felices y tan naturales entre sí. Hermione se preguntó cómo sería si ella fuera uno de ellos. ¿No te dije que no hablaras con esa gente? Ya te expliqué el estado de todas las casas aquí, Hermione y. Y de verdad que todavía no entiendo por qué los estudiantes de tu escuela están tan divididos y que tú eres de los que lo apoyan, lo interrumpió Hermione, negando con la cabeza con desagrado. En nuestra escuela, nos apoyamos mutuamente. Hay competencias, sí. Pero las hacemos para perfeccionar nuestras habilidades. Es muy importante para nosotros apoyar y ayudar a nuestros compañeros en lo que hacen por el bienestar de toda la escuela. Competir solo es sano cuando sabes que te ayudas mutuamente a crecer y mejorar. Se vuelve demasiado destructivo cuando te sigues menospreciando solo para sentirte superior. A nosotros, los estudiantes de Beaux Batons, nos importa más la reputación de nuestra escuela que esas inútiles guerras entre casas que tanto te interesan, explicó con orgullo y la cabeza bien alta, haciendo que su hermano reprimiera una risa debido a su estado patriótico. Deja de alardear como si Hogwarts no hubiera sido la escuela de tus sueños antes, se rió Adrián mientras se pellizcaba la nariz juguetonamente. Adrián. Para. Se rió mientras le apartaba la mano de la cara de un manotazo. Solo intento recalcar algo, ¿sabes? ¿Qué gracia tiene ser demasiado amistosos? Y si me permiten, insisto, ¿vale? Ese Harry de hace un rato. Es Harry Potter. Es el que le gana a Slytherin en Quidditch una y otra vez. Parece ser el mejor amigo o amante de la Snitch de una forma muy retorcida, incluso hasta el punto de tragársela solo para ganar, rió cuando Hermione hizo una mueca ante la información. Sí, es cierto. Siempre le gana a Malfoy, así que, Adrián se detuvo de repente al ver que Hermione se había congelado al mencionar accidentalmente el nombre de Malfoy.
Un largo silencio reinó mientras Adrián observaba la tensión de su hermana. Parecía haber acelerado su respiración, lo que le hizo recordar lo que vio hacía un rato en el gran comedor. ¿Cómo está Draco?, preguntó de repente al cabo de un rato, con una leve sonrisa que le dio un toque de brillo a su rostro sonrojado. No hablamos mucho, dijo Adrián encogiéndose de hombros. Pero está bien, sigue siendo bastante rompecorazones, la verdad. ¿Quién es la chica que estaba a su lado hace un rato? Tracey Davies. Su nueva novia, respondió rápidamente, luciendo muy indiferente, como si estuviera aburrido del tema en el que estaban. Hermione asintió. Se mordió un poco el labio inferior y bajó la mirada, intentando ocultar la tristeza que se reflejaba en sus ojos. Adrián quería hacer una pequeña broma solo para hacerla sonreír, pero lo pensó mejor y simplemente esperó a que volviera a hablar. Bueno, ahora se ve muy bien, dijo de repente después de un largo silencio mientras sonreía tímidamente a su hermano. Anda ya, Mione. No me digas que sigues enamorada de él. No es de los que se toman a las chicas en serio. Sabes cómo cambió y cómo es ahora, ¿verdad? Lo sé, asintió Hermione con humildad. Solo pensé que tal vez podríamos hablar y ponernos al día. Quizás podría preguntarle por qué nunca respondió a mis cartas o... Olvídalo. ¿Vas a reaccionar de una vez? Estás mejor sin él. ¿Y qué demonios fue esa treta de hace un rato? Los vi a los dos en el gran comedor. Tenía la mano sobre su novia mientras se miraban y sonreían con coqueteo. Eres mejor que eso, Hermione. Estabas coqueteando con él. No te hagas la tacaña, Adrián. Conozco mis limitaciones, ¿vale? No tienes que recordármelo como si estuvieras regañando a un niño pequeño, le dijo furiosa. Entonces deja de actuar como tal, murmuró mientras apretaba los labios con fastidio. Voy adentro ahora. Todavía tengo muchos arreglos que hacer, dijo con amargura antes de darse la vuelta para entrar en su carruaje. Espera, Mione, suspiró Adrián mientras la seguía. Ella se detuvo y lo miró fijamente con vehemencia. Lo siento, ¿vale? Solo te cuido. No quiero que te lastimes ni nada. Soy tu hermano y sabes que siempre me apoyas, ¿verdad? Lo sé, respondió ella, suspirando finalmente y sonriéndole con dulzura. Gracias, Adrián. Te quiero, añadió mientras abrazaba a su hermano. Yo también te amo, Mione. De verdad. No fue una buena mañana para Draco en absoluto. Tracey estaba furiosa ayer cuando por fin entraron en la sala común. No dejaba de lanzarle miradas asesinas, diciéndole que entrara directo a su habitación y cerrara la puerta con llave como si nada. De todas formas, volvería con él al día siguiente o al siguiente. Si no, sería aún mejor. Ya tenía suficientes problemas por ahora. Incluso pasó casi todo el tiempo pensando en ir al carruaje de los Beauxbatons solo para ver o hablar con Hermione, pero los nervios no se lo permitieron. Para ello, tuvo que sufrir un insomnio injustificado toda la noche solo porque no podía dejar de pensar en ella. ¿A qué se debían esas miradas de ayer? Era como si estuvieran coqueteando entre sí. Bueno, al menos para él lo eran. Sabiendo que tal vez, para ella otra vez no era nada. Suspiró mientras buscaba libros para su tarea pendiente. Tenía que entregarla justo una hora después de su descanso y necesitaba trabajar en ella o enfrentarse a la ira de su padre por no haber estado al tanto otra vez. Sin embargo, cuando dobló una esquina, de repente e inexplicablemente se quedó parado en el sitio y, por un par de milisegundos, su corazón pareció dejar de latir. Porque de pie a unos cuantos pies de él y justo al lado de la ventana de la biblioteca estaba la misma chica que había estado invadiendo su mente, Hermione. Ella estaba apoyada en la pared justo al lado de la ventana entreabierta mientras colocaba toda su atención en el libro que estaba leyendo. Ella estaba leyendo con tanto entusiasmo y fervor que era demasiado hipnótico no contemplar su hermoso rostro. Fue simplemente asombroso cómo alguien podía entregarse a un libro como ese tanto como si fuera su amante. Toda su atención y concentración estaba en el libro, tanto que Draco incluso sintió un poco de celos del propio autor. De cómo ese autor podía conmoverla y llegar a ella, y de cómo ella podía extraer tanta pasión y fervor con solo leer y aprender. Sonrió levemente ante la frase, que debió de resultarle divertida, mientras los rayos de luz de la ventana seguían danzando sobre las pecas que se dibujaban en su rostro. Pequeños rizos invisibles parecían deslizarse por sus largas pestañas, realzando sus mejillas bronceadas. La ligera brisa que entraba por la ventana entreabierta hacía que algunos de sus rizos bailaran sobre sus hombros. La vista nunca podría ser más hermosa. Le recordó el verano que pasaron juntos. De repente quiso acercarse.
De repente, quiso apartarla del libro para que pudiera mirar a él. De repente, sintió que su palma presionaba accidentalmente los títulos en relieve de los libros en la estantería junto a él, lo que produjo un leve y sordo golpeteo. No se había dado cuenta de que su mano estaba apoyada en el borde de la estantería mientras la observaba. Hermione levantó la vista del libro que estaba leyendo y se quedó sin aliento un poco cuando vio quién era. Draco intentó dar un paso adelante, pero eso solo hizo que ella soltara el libro que sostenía. Déjame traerte eso, dijo mientras se apresuraba a recoger el libro para ella. Gracias, sonrió sin aliento mientras tomaba el libro de sus manos. Sigues tan torpe como siempre, se rió suavemente, intentando al menos disminuir la tensión que de repente se creó entre ellos. Bueno, me asustaste un poco, respondió ella mientras jugueteaba con la tapa dura del libro y se mordía el labio inferior con timidez. Este gesto lo hizo sonreír divertido. Lo siento. Estaba a punto de comprar unos libros cuando te vi, le dijo mientras se acercaba un poco más, intentando percibir su delicado aroma floral. Hermione solo sonrió y asintió. Se esforzaba con todas sus fuerzas por detener la locura que se desataba en su caja torácica. Podría jurar que su corazón estaba tan inquieto que estaba a punto de salírsele del pecho en cualquier momento. Ella simplemente no lo podía creer. Finalmente estaba aquí y con Draco Malfoy. Sabía que Adrián le había advertido y le había dicho lo sospechoso que era esto, sobre todo porque ya estaba comprometido con otra persona. Pero no estaría mal hacerse amigo de él, ¿verdad? ¿Y qué tal? Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que nos vimos. Bueno, eso si aún me recuerdas, dijo riendo entre dientes, con voz temblorosa. Bueno, estoy bien, dijo Draco frunciendo el ceño. ¿No debería ser él quien le preguntara eso, y no ella? Era ella quien nunca respondía sus cartas y se había olvidado de él primero. Seguro que sí. Dicen que eres muy popular aquí, le dijo sin dejar de sonreír. Sin embargo, Draco no comprendió del todo su expresión. Era como si hubiera una clara indicación de algo que rozaba el sarcasmo. Él quería preguntarle sobre la comunicación arruinada, pero lo pensó mejor cuando recordó que ella ahora tenía novio y obviamente estaba feliz con cómo estaban las cosas. Tal vez incluso los pondría a ambos en una situación muy incómoda, o tal vez ella terminaría riéndose en su cara y diciéndole lo patético que era para él guardar rencor solo por una promesa infantil arruinada. No. No podía permitir que eso sucediera. Solo tenía meses para estar con ella. Y en estos meses, se aseguraría de mantener su ego intacto pase lo que pase. Quizás sí, se encogió de hombros con arrogancia. Supongo que así son las cosas. Bien, asintió ella, frunciendo el ceño y sonando un poco molesta. Quizás pueda enseñarte los alrededores entonces, ya sabes, dejarte conocer a la gente adecuada o lo que sea, le ofreció con naturalidad, como si no importara si decía que sí o que no, lo cual estaba muy lejos de lo que realmente sentía en ese momento. La verdad es que para él era una cuestión de vida o muerte. Ella podría hacerlo o deshacerlo en cualquier momento. Y eso era muy peligroso. No lo creo, le dijo de repente, lo que hizo que su corazón se hundiera a un nivel imposible. Ella era simplemente una chica cruel, muy cruel, ¿no? Después de haberlo lastimado durante todos estos años, él ni siquiera debería molestarse en hablarle así. Ahora finalmente estaba recibiendo un verdadero rechazo de ella. Él siempre pensó que sería mucho mejor que su rudo silencio, pero resultó ser mucho peor. Claro, volvió a encogerse de hombros, fingiendo la punzada que le había dado en el corazón. De todas formas, no creo que pueda hacerte un hueco con mi apretada agenda. Bueno, nos vemos, añadió antes de marcharse, asegurándose de guardar las manos temblorosas en los bolsillos. Hermione se quedó sola y permaneció allí parada durante casi un minuto mientras abrazaba el libro fuertemente contra su pecho palpitante. Adrián tenía razón. Su Draco realmente había cambiado. Él ya no estaba aquí. Él se había ido, tal como su promesa rota. Lin. ¿Qué hacemos aquí, Draco? Se quedó Tracey mientras deambulaba lánguidamente por la librería. Parecía como si el cansancio del mundo fuera a devorarla en cualquier momento. Estaban ahora en tomos y pergaminos, una librería especializada en Hogsmeade. Tracey lo había acorralado en la sala común justo esa mañana para decirle que lamentaba profundamente su pelea de días atrás. Draco ya había esperado que tal suceso ocurriera, por supuesto. ¿Quién, de todos los modos, daría por sentado a Draco Malfoy? Tienes que ser perfecto para hacer eso. En otras palabras, tienes que ser Hermione.
Tras sus breves y obligatorias conversaciones de paz, Tracey le pidió explícitamente que la llevara a la tetería de Madame Pudifot, ubicado en la calle lateral de la carretera principal de Oxmeade. Draco pensó que solo quería volver a presumir de su infame relación. Algunos de sus amigos podrían haber notado su arrepentido distanciamiento durante días. Y eso no serviría de nada, ¿verdad? Se había vuelto demasiado arrogante por ser la primera novia oficial de Draco Malfoy. Su popularidad se había multiplicado por 10 solo por eso. Y qué mejor manera de presumir que estaban juntos de nuevo que tener una cita con él en el lugar al que casi todas las parejas de Hogwarts siempre habían ido. Draco, sin embargo, honestamente detestaba el lugar. Pansy le había pedido una vez que la llevara. El lugar entero denotaba su sordidez y su ambiente absolutamente vulgar, algo que muchas parejas deseaban ignorar, pues parecían estar muy ocupadas besuqueándose. La sola idea de volver a entrar allí le hacía estremecer por dentro. Estuvo tan cerca de abrir la boca y rechazar la petición de Tracey hasta que la voz de Adrián entró de arrepentimiento en su mente. Ella ya tiene novio. Hasta ahora, nunca había visto a Hermione con otro chico a solas, excepto con su hermano. Ella lo había ignorado durante días, pero eso no le impidió espiarla. Diablos, ni siquiera podía evitar que sus propios ojos siempre se volvieran hacia ella. Fue una locura. Merlín sabía que probablemente lo había perdido todo. Pero la idea de que Hermione saliera con otro chico lo seguía torturando y haciendo que su sangre hirviera a un grado ridículo. Quería conocer a este chico que era dueño de su corazón. Quería saber para poder matarlo y arrojar su cuerpo al lago. Y entonces Tracey tuvo que decirlo. También vienen algunas parejas de Beaux Batons y Durmstrang, ¿sabes? Visitan algunos sitios de Oxmea de aquí y allá. Apenas unos minutos después, Draco se encontraba caminando hacia la tetería de Madame Pudifot con su novia, que estaba a punto de entrar, cuando de repente vio a Hermione, junto con 3 chicas de Beaux Batons y su hermano, Adrián, dirigiéndose a la tienda de plumas de Scrivensaft. Con una rapidez arrepentida que solo había exhibido durante los partidos de Quidditch, Draco giró bruscamente y agarró a Tracey del brazo antes de que pudiera siquiera pisar el felpudo de la tienda. Su quejosa novia no pudo ni siquiera decirle una palabra y solo pudo lamentarse al darse cuenta de que estaban entrando en tomos y pergaminos, una tienda justo enfrente de la tienda de plumas de Scrivensaft. ¿Por qué demonios no me responde? ¿Y qué estás viendo por esa maldita ventana? Dímelo. Por Dios, Tracey. Has estado parloteando sin parar. Por una vez, por favor, ¿podrías callarte? Dame un minuto, ¿quieres? Susurró en voz alta, mirando visiblemente molesto a su compañero mientras seguía espiando a la gente dentro de la tienda Quilla, justo enfrente de la que ahora ocupaban. ¡Ay, Draco! Siento mucho haberme preocupado un poco por tu pérdida de orientación, y digamos de cordura. Solo intento ser una novia considerada, cuando, claramente, mi novio es tan insensible como un dementor muerto. Suéltalo. No. No lo haré hasta que me lleves a esa tetería. Chilló Tracey con fuerza, atrayendo miradas curiosas de los clientes y una mirada de advertencia molesta del tendero. De acuerdo. De acuerdo. Draco apretó los dientes y maldijo mientras se guardaba unos galeones en la túnica. Toma. Ve a Gladrax Wizardwear y compra toda la ropa inútil que quieras. Nos vemos allí cuando termine de comprar. Luego iremos a esa maldita tetería. Tracey chilló al ver la cantidad ridícula de galeones que le ofrecieron y besó dulcemente a su novio, quien respondió con mucha rigidez. Obviamente, a ella no le importó en absoluto, pues salió de la librería con una mirada feliz y satisfecha al dependiente. Draco volvió a maldecir y siguió mirando por el escaparate de la tienda. Menos mal que el escaparate de la tienda Kid donde estaba Hermione era un poco más grande, para que pudiera ver bien lo que hacían dentro, o mejor dicho, lo que hacía ella. Llevaba un elegante abrigo con cinturón y botas negras con cordones, con el pelo recogido en una trenza francesa. Sus rizos estaban firmemente recogidos en la nuca y caían en una sola trenza cerca de la parte inferior, lo que le daba un aspecto elegante y natural. Draco siempre había pensado que se veía muy bonita con su uniforme de Beaux Batons, pero con solo mirarla ahora, se dio cuenta de que en realidad podía lograr ser cada vez más hermosa con cualquier ropa que usara. O tal vez, incluso más cuando no usara nada. Draco sacudió la cabeza y se reprendió a sí mismo por ese pensamiento pervertido. Oh Merlín. Realmente estaba empeorando por momentos. Entrecerró aún más los ojos y colocó ambas manos a los lados de su cara mientras se inclinaba hacia el cristal para ver con claridad. Hermione ahora se estaba riendo de algo que decía uno de sus compañeros de escuela.
Ella se veía aún más bonita cuando se reía. Adrián también sonreía, pero miraba fijamente a su hermana, en lugar de a la chica que hablaba a su lado y que, obviamente, intentaba captar su atención. Tenía la mano en la espalda de Hermione. Si no fueran hermanos, Draco estaba seguro de que incluso la gente pensaría que estaban saliendo. Hermione, sin embargo, parecía no notar nada y se sentía muy cómoda con su hermano. Hablaba cariñosamente con uno de sus compañeros, sin percatarse de las miradas extrañas que su propio hermano le lanzaba. A Draco le perturbó bastante ese pequeño detalle. Porque por un instante, creyó ver a Adrián mirando a Hermione como él la miraría. Adrián siempre había sido muy protector con su hermana, por lo que asumió que tal vez debía ser eso y simplemente descartó brevemente el inquietante tema en su cabeza. Tras unos minutos, Hermione miró de repente la hora en su reloj de bolsillo y les dijo algo a sus compañeros. Adrián respondió algo, probablemente contradiciendo lo que ella acababa de decidir. Sin embargo, más tarde, pareció que había ganado, pues sonrió y le dio un casto beso en la mejilla a su hermano antes de salir sola al callejón. De repente, Draco dejó escapar un suspiro entrecortado cuando la vio cruzar la calle y dirigirse a la librería en la que él estaba. Sin embargo, en su camino hacia la librería, fue recibida por nadie menos que Ron Weasley y Harry Potter. Draco podría jurar que sus ojos simplemente se salieron de sus cuencas por un segundo. Entonces. ¿Y ahora qué? ¿Ella es amiga de todos excepto de él? Incluso es amiga de sus malditos enemigos, por el amor de Dios. Ella sonrió y habló un poco con Pocky y Weasley. Esos imbéciles. Los dos tipos también parecieron preguntarle algo, lo que la hizo sacudir la cabeza con tristeza y les dijo algo que Draco pudo expresar como, la próxima vez. Draco sonrió cuando los dos finalmente se fueron y la saludó mientras caminaba hacia la tienda de dulces, Honey Duques. Weasley parecía miserable. Se lo merecía por ser demasiado ambicioso. La mano de Draco se movió un poco cuando la pequeña campana sobre la puerta de la librería sonó, anunciando que Hermione finalmente había entrado a la tienda. Su nariz y mejillas estaban bellamente sonrojadas por la fría brisa del exterior, lo que realzaba sus suaves labios escarlata, que se estiraron en una sonrisa genuina. Saludó al tendero e incluso conversó brevemente con la anciana. Draco estaba seguro de que todo y todos se iluminaban cuando ella estaba cerca. Aquí está el libro que pediste ayer, querida. Tienes un buen momento. El lote llegó hace una hora más o menos, le informó el dependiente mientras le entregaba el libro que buscaba. Hermione estaba agradeciendo a la anciana cuando dos estudiantes de Durmstrang de aspecto corpulento entraron repentinamente a la tienda. Al principio, Draco pensó que Hermione los conocía, ya que por la forma en que la miraban, parecía como si ambos hubieran entrado a la tienda solo para poder hablar con ella. Él asumió que ya eran amigos ya que los dos parecían caminar directamente a su lado de una manera muy personal. Solo hasta que uno de ellos colocó suavemente una mano sobre su trasero, Draco supo que estaba en problemas. «Cuidado», gritó Hermione furiosa mientras le daba una fuerte bofetada en la mejilla, haciéndola enrojecer al instante por la presión. «¿Cuál es tu problema? Queremos hacer amigos», la fulminó con la mirada el hombre más alto y gruñón. «No tienen que ser tan pervertidos para hacer eso», les espetó mientras se preparaba para guardar su varita en el bolsillo, por si acaso. «Ay, Dios mío», la señora mayor negó con la cabeza preocupada mientras veía a Hermione retroceder un poco, rodeada de dos tipos malhumorados. ¿Podrían dejar de molestar a esta jovencita? Si tienen algo que comprar, entonces, cállate, anciana. No te unirás a esta conversación, espetó el estudiante de Durmstrang antes de agarrar el brazo de Hermione. Entonces, señorita, ¿qué tal si nos dice su nombre y le invitamos a unas copas en las Tres Escobas? ¿Qué tal si la dejas ir antes de que tu director empuje tus cabezas sin cerebro de regreso a tu fea escuela? Hermione miró a su alrededor con ansiedad y vio a Draco Malfoy apuntando con su varita a los dos estudiantes de Durmstrang. Vestía un traje gris carbón de cuello alto, con pantalones y túnicas negras. Su expresión era imponente, lo que le daba la impresión de no ser más joven que los dos estudiantes de Durmstrang. «Ah, ¿sí? ¿Qué vas a hacer al respecto?» «La cosa es si te va a creer», dijo uno de ellos riéndose con mordacidad. «Mi padre no solo formó parte de la junta directiva de Hogwarts, sino que también forjó una estrecha amistad con el director de su colegio. Conozco a Igor Karkaroff desde muy joven, en reuniones a las que ustedes, imbéciles, ni siquiera podían soñar con asistir. Su director invitó personalmente a mi padre una vez a que me dejara estudiar en su colegio. Tengo mis contactos y no me da miedo usarlos.
Ahora bien, si no me creen y siguen acosando a esta chica, más les vale que se lo demuestre, ¿no? Draco sonrió con suficiencia al ver las miradas de intimidación en los rostros de los chicos. Solo estamos intentando ser amigos de ella, razonó uno de ellos, luciendo bastante educado ahora. Bueno, no quiere ser amiga tuya. Punto final. Ahora, lárguense de aquí antes de que cambie de opinión y cumpla mi amenaza, les dijo con firmeza. Los estudiantes de Durmstrang estaban a punto de escabullirse cuando Draco volvió a hablar. Esperen. Una cosa más. Le deben una disculpa. Hermione se inquietó un poco y abrazó su libro con más fuerza cuando ambos emprendieron el camino hacia ella. El único consuelo que tenía era la mano consoladora de Draco en su hombro. Estamos muy mal, señorita. No fue nuestra intención. Espero que nos perdone, le dijo el hombre que había intentado tocarle el trasero. Hermione no pudo hacer ni decir nada más que asentir y hacer una mueca de dolor, retrocediendo un poco para poder sentir la presencia tranquilizadora de Draco. Gracias, suspiró ella cuando los chicos finalmente se fueron. ¿Estás bien?, le preguntó suavemente. Draco apenas había reconocido su propia voz. Se dio cuenta de que nunca le había hablado a nadie con tanta dulzura. Ella sonrió y asintió suavemente como respuesta. Draco la miró y pensó en su vulnerabilidad. Quizás por eso, durante días no había dejado de observarla, ni siquiera de reojo. Había una parte de él que quería que ella siempre estuviera bien. Era como si hubiera nacido en la naturaleza para protegerla. Ella era demasiado perfecta para no ser protegida. Como una pequeña rosa en un terreno lleno de hierbas. Estaba seguro de que nadie en este mundo era tan ideal como la chica de sus sueños. Una joya como ella jamás podría pertenecer a nadie más que a él. A él ya no le importaba si ella ya tenía novio. Él le mostraría lo ciega que era al conformarse con alguien menos superior que él, Draco Malfoy. Ella era una pura sangre inteligente, hermosa, amable y elegante. Ella era perfecta. Ella merecía estar con el único heredero de la familia de sangre pura más antigua en la historia del mundo mágico. Oye, ¿quieres ir a algún sitio? ¿Tomar unas cervezas de mantequilla, por ejemplo? Le preguntó en voz baja. Hermione se mordió el labio inferior, como si intentara acallar sus pensamientos conflictivos y tomar una decisión sensata. Draco aprovechó el momento para llevarse las manos a los bolsillos con indiferencia. No dejaban de temblar con ella tan cerca. Sin embargo, se negaba a ser demasiado obvio con esta cosa. En realidad y solo quiero volver a Hogwarts, le dijo finalmente. Draco necesitó cerrar los ojos un poco solo para controlar su respiración. ¿Por qué carajo le estaba haciendo esto? Y espero que puedas acompañarme. Si te parece bien, añadió brevemente. Oh. Draco quiso sonreír cuando se dio cuenta de que ella no lo estaba rechazando, pero intentó mantener la calma esbozando una sonrisa burlancia. Claro. De todas formas, no tengo nada más que hacer. Eso era una completa mentira. Obviamente, Tracey lo estaba esperando en Gladrops Wizardwear. Pero, por supuesto, no necesitaba saberlo. El camino a Hogwarts fue tranquilo, pero no incómodo. Draco se había ofrecido a llevarle el libro que acababa de pedir, lo cual le había hecho gracia, ya que ni siquiera le molestaba sostenerlo, ya que Adrián se había llevado todas las demás cosas que había comprado. Su hermano a veces podía ser demasiado cariñoso. Los terrenos del castillo estaban un poco desiertos esa vez, ya que casi todos los estudiantes habían ido a Hogsmeade de compras el fin de semana. Sin embargo, Draco no pudo evitar mirar a algunos de sus compañeros, que los observaban con recelo. Probablemente pensaban que estaba teniendo una nueva conquista con una estudiante extranjera y que acababa de dejar a su última novia. Bueno, esto último iba a ser cierto después, pero lo anterior definitivamente no lo fue. Hermione no fue solo una de sus conquistas. Ella era evidentemente más que eso. Me encanta este lugar. A todos parece gustarles relajarse y divertirse, le sonrió radiante mientras contemplaba los tranquilos jardines del castillo. Luego se sentaron en uno de los bancos cerca del carruaje de Beaux Batons, ya que Draco decidió que allí había más paz que en el gran comedor. Además, como estaba más cerca del carruaje de su escuela, no tendría que preocuparse si necesitaba algo. A Hermione le pareció muy considerado de su parte. ¿Por qué? ¿No te diviertes holgazaneando en tu escuela?, preguntó. Sí, pero no tan a menudo. Un fin de semana típico en Beaux Batons, los estudiantes practicaban sus habilidades individualmente o en grupos en los terrenos del palacio. Algunos participaban en duelos para perfeccionar sus habilidades defensivas.
Siempre deberíamos levantarnos temprano para correr y hacer ejercicio antes de ir a desayunar, mientras que ustedes a veces incluso se saltan el desayuno por dormir demasiado, dijo riendo entre dientes. Draco no pudo evitar sentirse un poco culpable por eso. Sí, bueno, supongo que somos un poco más vagos entonces, se encogió de hombros con una leve sonrisa. ¿Quién no lo sería cuando de vez en cuando te encuentras en medio de una fiesta nocturna en la sala común? ¿Tienes permiso para hacer eso? Jadeó Hermione mientras se tapaba la boca con las manos, con una expresión de indignación. Técnicamente no, dijo Draco riéndose divertido. Pero puedes hacerlo cuando no te pillan, ¿verdad? ¿Y qué pasa con los prefectos? Preguntó, con aspecto muy preocupado e involucrado en la situación. No. De todas formas, a veces organizan las fiestas, respondió, haciéndola jadear de nuevo. Oh, vamos, Hermione. ¿No hacen ustedes eso también a veces? Ella simplemente negó con la cabeza. ¿Hablas en serio? Le preguntó con incredulidad. Se decía que los últimos estudiantes que hicieron eso fueron suspendidos y casi expulsados. No me atrevería a seguir sus pasos, aunque algunos los consideren héroes, rió entre dientes mientras negaba con la cabeza. ¿Y qué tiene de divertido eso? Tú también eres adolescente, ¿sabes? Tienes que ser un poco rebelde si quieres tener algo de qué reírte cuando seas mayor, le dijo. Es una idea interesante, dijo mientras miraba fijamente el enorme carruaje no muy lejos. Puedo llevarte a algunas de nuestras fiestas si quieres, ofreció. Ella jadeó de nuevo. Esta vez, lo hizo reír despreocupadamente. Honestamente, ¿cuándo fue la última vez que hizo eso? Probablemente hace años. Cuando ella también estaba presente. No. Ella se rió entre dientes mientras le daba un pequeño golpe en el hombro. No puedo creer que una chica tan bonita como tú sea tan nerd, se rió entre dientes, agarrándose un poco el estómago y sin saberlo haciendo que Hermione se sonrojara. Mira, volvió a hablar Draco de repente al notar que se había quedado un poco callada y jugueteaba inquieta con los dedos. Sobre, la última vez, ya sabes, la última vez que hablamos. No estaba siendo yo mismo precisamente. O sea, era yo mismo, pero no yo, ya sabes. Lo que intento decir es que, bueno, yo, maldita sea. Sueno estúpido ahora, ¿verdad? Hizo una mueca mientras se rascaba un poco la frente. Quería darse una bofetada física por balbucear algunas tonterías incomprensibles y hacerse quedar como un tonto frente a ella otra vez. Bueno, hoy me gustas más que aquella última vez de la que hablas, sonrió suavemente, lo que hizo que él la mirara con asombro. Hubo un largo silencio, hasta que volvió a hablar. Lo siento, dijo en voz baja. Yo fui quien te ignoró. Lo siento también, asintió mientras miraba hacia abajo tímidamente. Supongo que empezamos con mal pie otra vez, sonrió al recordarlo. Te recuerdo, regañándome mientras jugaba con esa pobre carpa cuando nos conocimos, añadió con una leve risa. ¿Te acuerdas? Sonrió mientras miraba sus ojos grises y tormentosos, visiblemente emocionados y encantados. Lo miraba con asombro, y él estaba seguro de que ya no podía apartar la mirada de ella. Era como magia, atrayéndolo hacia ella. Y no quería soltar esa fuerza invisible. Claro que sí. Incluso recuerdo ese vestidito tan bonito que llevabas, le susurró. Su sonrisa se volvió muy natural. Muy distinta a la sonrisa burlona que solía tener. Estabas muy mona con esos vestidos esponjosos. Dios mío. Hermione rió entre dientes mientras apartaba la mirada de él y se cubría la cara con las manos, con aspecto de estar muy avergonzada. A Draco le pareció muy tierno. Siempre odié esas cosas esponjosas en las que mi madre me ponía, continuó hablando con voz apagada debido a que tenía las manos cubiertas sobre su cara sonrojada. Bueno, siempre me han gustado, respondió mientras le quitaba las manos con cuidado de su rostro sonrojado. Ibas vestida de blanco cuando te vi por primera vez. El blanco te sienta mejor. Siempre me ha gustado esa ropa esponjosa. ¿En serio? Le sonríe discretamente. El suave viento le había quitado algunos rizos sueltos de la cara y el pequeño efecto Tyndall que se había formado con los rayos de sol que se deslizaban por las ramas del árbol parecían pequeñas hadas, incitándolo a besar a su dueña. Siempre pensé que parecía un ángel entonces, le susurró suavemente. ¿Y ahora qué? Susurró ella. Una diosa.